Hola, hola. Y Buenas. vamos, la cae. Y vamos, la cae. Te vinimos a ver, te vinimos a alentar. De la mano de Costa, la vuelta vamos a dar. Y había que arrancar así. Está perfecto. Campeón, vamos. papá. Está perfecto. Hay que arrancar dejarlo así. que se divierta, vamos. Está perfecto. Aplausos. Aplausos. Una gitana loca tiró la carta. Me dijo que Racing iba a salir Ya pasaron campeón. varios días y vamos sigue la cabeza. Pero bueno, ¿cómo están, gente? ¿Cómo están todos? ¿Bajamos un cambio? Bajamos un cambio. Viernes, bueno, no sé. Viernes. Es viernes. Es Bueno. viernes. Estamos. No habría que bajar un cambio. No. ¿Hoy vamos a hacer algo? Podría ser, Podría no ser. sé. Puede ser, tranquilamente. ¿eh? No sé. Bueno, Le damos la le bienvenida. subo. Le damos la Le damos la bienvenida bienvenida. a Facu. Buenas de nuevo. Al nuevo Vale. Lo serruchamos al conductor. Los Estás adultos. cambiado, Ale, ¿viste? hoy cambió, vale. No, Ale está de viaje. Le contamos a la gente que Ale está de viaje. Se va con nuestra plata. Se fue a Con- importar cosas Con- afuera. Con lo que nos saca acá del programa, Ale se hace un viaje. Fue con la familia, creo, ¿no? Sí, Sí, creo bueno, que con la familia. Sí, ¿A dónde? A Cataratas. Cataratas. A Cataratas. Y bueno, y Facu, siempre un problema, Facu. ¿Qué le habrá pasado hoy? ¿no? Hoy no sé qué le habrá pasado. ¿Qué le habrá pasado hoy? Está en camino, no sé. Pero, gustaría y vamos, saber. vamos, ¿cómo viviste el partido? No, viví el partido en alguna. Tengo muchas cosas para contar. Hoy es un día. Tengo muchas cosas para contar. Pasaron muchas cosas en la semana. Me peleé con un colectivero. me grabaron. Yo dije, mañana me puedo llegar a viralizar. ¿Por qué? Porque toda la locura, Racing sale campeón, ganamos la Sudamericana, yo estaba en el cilindro, salgo del cilindro y me voy al obelisco, obviamente, ¿no? Cuando estoy agarrando la avenida Mitre, que es la de Avellaneda, dobla un colectivo, yo estaba esperando el semáforo en rojo, dobla un colectivo y toca el auto, ¿viste? Ah, vos en el auto. Yo manejando el auto, Está o sea, bien. yo no estaba manejando, yo estaba acompañante del auto. Bien. Estaba en el semáforo, dobla un colectivo y toca el auto, ¿viste? Lo más común es que cuando vos tocas un auto, frenes. Colectivo que hace el chupaverga, sigue una y lo acomoda el auto, hace tac. Como dice, te acomodo. Claro. El chabón fue uno de la leche. ¿Qué pasa? Los hinchas de Racing, y la locura, agarra y me dice, flaco, te cortamos el tránsito, tenés que perseguirlo. ¿Por qué? Porque el chabón se iba. Claro, el chabón me chocó de mala leche y se escapó. Entonces, un par de hinchas de Racing me cortaron la calle, hice el giro nu y me fui a perseguir al colectivo. A todo esto me sacaba como 2 semáforos, entonces yo cada semáforo tenía que adelantar más para en algún momento alcanzarlo. Pero vos no ibas manejando. No, yo estaba acompañante. Pero ¿Quién manejaba? Mi padrastro, Martín. Bien. A vos estabas como, dale. Yo estaba, dale, metele. Yo estaba, además estaba, con la locura yo decía, lo voy a matar, estoy recaliente porque debe ser de Independiente, decía yo. Yo estaba en otra. Y nada, en un momento, ya pasamos de Llaneda, estábamos casi en, no sé, en Wilde, ponele. Ya varios kilómetros lo perseguimos porque nos sacó ventaja. Le cruzo el auto enfrente y yo bajé con mucha locura, ¿viste? Bajate a pelear la concha de tu madre, le digo. Pará, pero el colectivo con gente adentro, con pasajeros. Sí, un 98 era, un 98 lleno. Estás desquiciadísimo. La cruzamos el auto enfrente, me bajé a pelearle. Le digo, lo voy a alentar, le digo, bajate a pelear la concha de tu hermana, me mira así como de costado, salto y le tiro una piña de una. No llego a conectar. No, estaba loco. Ah, pero está una faceta del momo que No llego a conectar. No conocemos no todavía. conocemos. No llego a conectar, pero le pego en el brazo, ¿viste? No sé. Chabón cierra la ventanilla, porque yo ya re vi bala ahí. Claro, cagaste. Y yo estaba loco, empecé a patear el colectivo, empecé a agarrar, viste que el colectivo tiene las dos, o sea, está la puerta cuando entras y tiene 2 manijitas. Entonces yo me agarré las 2 manijas de costado y empecé a tirar patada ahí, ¿A la puerta? Para abrirla. Está bien. Alto orangután. Ahí es cuando sale la típica que dice, ¡ay, chicos! Claro, Entonces ahí digo, ya fue, bajo un cambio. Eso fue el momento de locura, ¿viste? Después bajo un cambio y digo, bueno, yo de acá no me voy a mover hasta que vos me des tu seguro y tu documento. Entonces el loco no me quería dar su seguro, ni el documento, para yo hacer la denuncia del seguro. Yo ahí me calmé, dije, bueno, voy a llamar a la policía hasta que no venga acá, hasta que no venga el comisario. El comisario y vos me des los datos, yo de acá no me voy a ir. 1 hora. A todo esto se empezaron a poner hostiles la gente dentro del colectivo. Claro, obvio. Se soltaba uno, vengo de laburar. Es que, Juli, yo te planteo esta situación. Estás de la facu, no hay trenes, tenés que tomar el bondi. Estás en el 98 volviendo tranquilísimo y de la nada aparece un señor de 2 metros con una camiseta de Racing a Estaba loco. patearte el bondi. No. Estaba re loco, además. Yo no sé, al chofer o al que. El chofer se cagó todo. El chofer en ningún momento, pero
Ni cuando iba la policía, bajó del colectivo. Pero no, yo como pasajero, capaz, al chofer le digo, che, loco, dale. Claro. Dale los datos, dale, dejá de romper la es bola. que en un y me voy a mi momento, casa. claro, es que en un momento le digo, pero díganle al chofer que me dé los datos y yo me voy. Claro, le digo. sí. Entonces le decía a los pasajeros, no entendían. Igual vos tampoco estabas pidiendo algo loco, estabas pidiendo lo yo lógico arranqué, cuando yo te arranqué chocan. con mucha locura al principio, que estuvo mal, sí. O sea, éticamente está mal, obviamente. Bueno, pero- Que él era que lo quería matar, ¿entendés? Pero después me bajé un cambio y yo le quería pedir los datos y me quería ir nomás. Ya está, porque yo me quería ir a festejar el obelisco, ¿entendés? Claro, pero el chabón antes le habías metido patadas. Bueno, bueno, Es como ya, que- bueno, pero no me tenía que dar el datos, chabón pero quedó es de ley eso, vos chocaste Por, y por eso estoy diciendo, no, no estabas pidiendo algo raro. Claro, no estaba pidiendo pidiendo- algo fuera de lo normal. Todo esto, se empieza a poner gente hostil, se empiezan a hacer los malos, los de adentro, y había unos chabones. Y le digo, bueno, vale, baja a pelear. Yo estaba dispuesto a todo. Yo estaba dispuesto a todo. Para todo esto, viste, me hacía uno, seguía desde adentro. Me decía. Eso me hacía desde uno. Yo decía, dale, vení, le decía. Claro, claro. Yo estaba. Pará, ¿y todo esto Martín, tu padrastro, cómo estaba? ¿Eh? ¿Estaba como vos o No, él estaba más tranquilo, pero si me iban a hacer algo a mí, iba a defender, ¿entendés? ¿Vos estabas con Martín y con quién más? Con mi vieja y con mi hermana. Ah, Claro, yo a Delphi le decía, Quilombo. Delphi, vos grabá todo, por si pasa algo que, ¿entendés? ¿Y hay video del mamo desquiciado? Hay un video del mamo pegando en el momento de. No, sí, no, voy a mostrar, no, ver ese no, video. no. Lo voy a mostrar, lo voy a buscar. No, fue increíble. No, A ver. terrible. Y- A ver. No, boludo. ¿Cuánto estuviste de ese momento parado delante del colectivo? Miren esto, ¿no? Pasáselo al hacker, si no, pasáselo al hacker. Claro, pasáselo. ¿Vos sos hacker mejor? Pasáselo al hacker y Sí, ahora ¿no? lo pone ahí. Dale, mejor. ¿Cuánto estuviste? Vamos ahí a. Más de una hora fue todo esto. No, O terrible. sea, la gente estaba muy caliente, pero yo. Un bajón por la gente. Buenas, Facu, que vino. Querido. Ahí te mandé hacker. Señor, ¿cómo le va? A todo esto la gente estaba muy enojada. Sí, Pero me imagino. un poco me entendía, porque, a ver, si se ponían, yo en un momento dije, cuando dejé un cambio, dije, bueno, si esta gente se ponen todos de acuerdo y todos se ponen de acuerdo en cagarme a piña, me matan, porque son 60 contra Claro, 2. y sí. Entonces, bueno, cuestión, había 4 viejas chupavergas densas, ¿viste? Yo quiero declararle, decía la policía, vieja, anda para allá. le Re decía. pesado. Vieja, chupa un huevo, yo estaba enojado. Bueno, no eran viejas educadas, eran viejas maleducadas, ¿viste? Una tiró guante boca, negra de mierda, estaba enojado, estaba sacado. Se la agarraba con cualquiera. vamos. Yo me la agarré como cualquiera. Se la posta. agarraba como cualquiera, está Bueno, todo esto. Tu momento de locura, digamos. Claro, yo me calmé y estuve una hora esperando que venga la policía. A todo esto, bueno, las señas que dije que me hacían, y en una viene la policía, al fin. ¿Qué pasa? Los malos del bondi, que se hacían los malos de adentro, nunca bajaron a pelearme. Pero cuando viene la policía justo deciden bajar a pelearme. Entonces bajan 3 tipos, yo me paro de mano con 3 tipos a la vez. Tengo 1, 2, 3. Y la policía. Y está mi padrastro al lado mío. Obviamente, ¿no? En una yo veo que uno me levanta la mano así. Y yo hago tipo. Levanto y a ti. Cuando estoy poniendo. Cuando tipo a ti no tirar la piña. Y bajo un cambio porque viene policía para acá. Entonces dije, si yo le pego, me van a detener. O no sé qué van a. O sea, me van a. No me van a llevar preso, pero me iban a retener ahí, ¿entendés? Tenemos imagen allá. Bueno. Ahí está, mirá. No, mentira. No, Ah, se la bancan. desquiciadísimo Las puertas de bondi se la bancan, es lo único que voy a decir. Bueno, cuestión. Yo no sé qué hago en ese contexto. No sé, te Cuestión juro. que- O sea, si soy pasajero, no sé. ¿Ves un chabón? Este tipo. No, este tipo no, que está acá. no. De 2 es metros. que yo calculé que la gente antes se asustó de bosta. Porque yo a veces digo, bueno, no me doy cuenta capaz que soy gigante, entonces yo soy como un nene para mí. ¿Entendés? Entonces digo, capaz dicen, bueno, es un tipo gigante No, que está enojado. Pero y después ponete en la piel del conductor, el que maneja. El También conductor se tenía que haber bajado a pelear. Es El un cagón. chofer, no, pero pierde el laburo, vamos. El chofer ve que Claro. un chabón le está pateando la puerta, no va a bajar tampoco. No sé, bueno, no obvio. sé. No, hay algunos que sí. Hay de algunos todo, que hay le de gusta todo. pelear Sí, igual. hay Hay de todo. peleas de Hay de colectiveros, todo, sí, hay de obvio. todo. Justo agarré uno que no. Colectivero y tachero son personajes. Sí, o sea, Sí, están sí, dispuestos a totalmente. golpe de puño. Están Están, dispuestos a sí. un Pero bueno, cambio. Cuestión que a todo esto, cuando venía la policía, les contaba, se bajaban a pelearme 3, ¿viste? Para hacerse los malos, porque si querían pelear postas, se hubieran bajado antes. Pero pará, la policía estaba ahí. La policía recién llegó y cuando recién llegó la policía, ellos bajaron. Fue a propósito, para hacerse los malos. Entonces, cuando vienen, viste, yo estaba en una situación desfavorable, porque yo estaba en Avenida Mitre. ¿Saben cuál es la Avenida Mitre? No, de sí, Avellaneda? una locura. Sí, sí. Bueno, yo estaba con un carril que lo corté yo. Dije, yo corto carril listo. Hay una avenida, la Avenida Mitre, una parte no se usaba. Y yo estaba en el medio de la calle y atrás. Pará, pero en ese es donde hay metrobús. O sea, donde van solo colectivos. No, era todo, autos, colectivos. todo- ah, Por está eso bien. era un quilombo. Yo Bueno. corté casi toda la avenida.
solamente pasaban todos por una hilera. ¿Entendés? Entonces yo... Y tocando bocina, ¿no? Quilombo. No, pasaban y miraban, ¿viste? Entonces yo estaba en el medio de la calle con 3 tipos enfrente que me querían pegar y atrás estaban pasando autos míos. Entonces yo dije, a mí me conecta una pierna, me voy para atrás y me llevo un auto por delante. Entonces yo tengo que capear estratégicamente mi lugar. Entonces yo me lo llevo y me pongo con la espalda para el bondi. Entonces dije, bueno, si me pega una pierna y me voy para atrás, me pego contra el bondi, no me voy para la calle. Pues yo estaba ya mi mente estaba ideando una pelea. Sí. Es que igual era peligroso, porque yo estaba... Si a mí me pegaban y yo me iba para atrás... No, me iba obvio. me iba para donde Plena pasan los autos, avenida, claro, y- olvídate. Estaba en el medio de la calle. Una locura. boludo. Entonces, nada, ahí viene la policía y dice... Basta, acá ando yo, acá se hacen los malos solamente cuando viene la policía. Y le digo, claro, oficial, porque nunca bajó nadie, le digo yo. Estaban como locos los chabones, ¿viste? Eran 2-3 tipos de... Tipo, eran chiquititos, pero sí potentes, ¿viste? Tipo, Frank Caster, ponele. Una cosa así. Claro, Eran, entiendo. eran todos estaban con una camisa toda apretada, así medio de ir al laburo, ¿viste? Y nada, cuestión que el policía... El policía no... En una como que... Le digo, bueno, que me dé los documentos. Y agarra, escuchen esto, yo no sabía esto. Por ley, las empresas de colectivos le retienen el DNI, el DNI no, la licencia de conducir a todos los conductores de colectivos. ¿En serio? O sea, algo que es obligatorio para andar por la calle, para manejar, No lo tienen. los conductores de colectivos no lo tienen. Es una locura, boludo. Y ahora con Javier Milei. Pará, pero o sea, ¿eso te lo dice el policía? ¿O te Me lo lo dice dice el yo? policía y después me lo dice porque vino el policía y después vino un chabón tipo de la municipalidad, como que venga con urbano, el control urbano. El control urbano. Ah, Vino ese de Avellaneda, están la policía y el loco ese. El policía estaba medio de mala onda, ¿viste? Yo le digo, y el control urbano estaba bueno, entonces yo hablaba con el de Avellaneda. Claro. Y me decía, sí, estos son unos chupaverras. Me decía, ¿viste? Yo me decía, cualquiera no les importa nada. Y el policía estaba, ¿viste? Estaba negado, ¿viste? Esos policías que hacen los picantes, los autoritarios, sí. los malos. La ley. Yo le digo, yo le estoy hablando bien, así que baja un cambio. Le dije, yo estaba enojado. Pero le estaba hablando bien yo al oficial. Y el chabón me hablaba mal. Entonces yo me enojé. Y cuestión, vamos, te pasó lo... Nada, cuestión, me dijo, no te puede dar nada. Le saqué foto de la cara del chabón, de una, a la patente, a todo, y ahora ya con eso me alcanza, supuestamente el oficial. Así que ahora tengo que hacer todo el quilombito. Yo sabés que hoy pasé a buscar, vamos, por la casa y vi que el auto estaba chocado. Está verde el auto. Sí, está Tiene un verde. 98 estampado. Pero yo no dije nada, dije, bueno, puede pasar, qué sé yo. Che, saludos a Facu que vino acá y no... Hola, ¿cómo Hola, va? Facu, ¿cómo estás? Todo tranqui. Estaba escuchando la anécdota de Mamo atentamente. Es que a mí me sorprendió porque el Mamo ese día como que estaba re tranquilo, no me dijo nada, como fue un día normal de laburo. Es que yo en realidad no quise... Fingí demencia. O sea, pasó todo eso, pero yo fingí demencia porque dije, bueno, vamos a disfrutar de Racing campeón. Chupamos huevo, esto ya está. Claro. Está. No pasó, o sea, de última, estoy sano. Lo importante es que estoy sano. Me voy a festejar. Claro, sí, Y ya total. fue, dije. Total, ahí. total. Pero Facu, ¿lo habías visto vos a Maxi en esta...? Sí, me mostró. A él le mandé el sticker. Hay un sticker. el sticker ese, y no sé quién, mi hermana creo que me lo hizo sticker. El video ese que mandé. Se lo mandé a Facu. Me lo mostró Hermoso en momento. la inauguración del Pet Shop. Claro. La inauguración del pecho. ¿Qué onda con eso, Mamo? ¿Cómo venís? Bien, no, bien. Estoy. Hoy justamente no. Ahora tendría que estar ahí, pero este horario no voy a estar, obviamente. Estoy de 9 a 1:30 y de 4:30 a 8:30. Todo el día. Claro, sí. Menos los domingos, estará 1 los domingos. Mm. Y por ahora no quiero poner a nadie, porque Y no. No, obvio, es basta entendible. de gasto. Pará. Claro, El, además- el Mamo en una semana se peleó con un colectivero. Vio a se Racing puso un campeón. local. y Vio a Racing campeón. No sé qué más falta, boludo. No, y estuve, digamos, yo ya que estamos, estuve al lado de Costas. Y al lado de todos los jugadores de Racing. Le voy a mandar el video al hacker. Ah, lo Y vi. eso también. Lo vi. Y, para otra cosa más. Salvé a una persona mayor. Ahí está muy buen acto de la semana. Salvé ¿Cómo la salvas? muerte de una persona. ¿Por? ¿Qué fue esta semana, boludo? ¿Qué? No, esta semana Una fue semana de Tom Cruise. Es una semana divertida para la gente. De mi parte. Divertida para la... Claro. ¿Viste los festejos de Racing? Me vieron alguna foto de lo que fue no el día del campeón. Al otro día cuando vinieron los jugadores. Sí, sí. Bueno. sí. Cuando viene el micro, yo fui a las 4, por supuesto iba a ir a las 4 el micro, y viene a las 7. O sea, 3 horas esperando, tipo. A todo eso, cada vez más hincha de Racing. Se llenó el obelisco de una manera zarpada. Cuando viene el micro, desata la locura total. El micro venía bien, tipo, estaba bien, ¿cómo se dice? Tenía un buen manejo. Porque pasó rápido, no se trabó. Estaba todo organizado. Estaba todo bien organizado. A todo esto, yo estaba pegado
al micro. O sea, pegado a los policías que se paran. Y a todo esto hay un señor de 80 años al lado que cuando pasa el micro se lo llevan puesto y cae al piso. Y, tanto, y hay una avalancha de gente porque quería seguir al micro. Entonces un chabón de 75 años está en el piso y estaban pisando todo. Entonces yo uso mi cuerpo para tapar, tipo, pongo la espalda para donde venía la gente, la avalancha, para Claro, levantar sí, al sí. chabón. Y el chabón veo que le agarró no sé si le agarró un infarto, pero lo levanté y levanté peso muerto. No es que no sabes lo que me costó levantarlo. Entre dos Sí. tipos levantándolo con toda la fuerza. Era peso muerto. Lo levantamos, lo llevamos a un cordón ahí al costado. A todo esto el micro seguía dando la vuelta. O sea, el micro viene de. Bajó ponele en 1 de julio, ponele. Y estaba empezando a dar la vueltita. Entonces yo estaba con el chabón, le doy agua, espero que se Estaba recupere. volviendo al micro. Claro, porque el micro Racing viene, da la vuelta al obelisco y se vuelve a ir. Claro, Ese era el trayecto. Y la gente hace así y vuelve con el micro. Claro, la gente se recorrió el micro, así. Entonces y vos estabas con un viejo. yo lo agarré en la primera parte. Entonces el micro ya había pasado y yo me quedé con el viejo. Le di Claro. agua a todo esto. Están los chupavergas, los chorros que van a aprovechar a robar. Cuando están todos con los celulares filmando, yo zafé. Claro, sí, sí. Se llevaron un par de celulares puestos. Bueno, le damos agua al chabón, vemos que mejora un poco. Porque el chabón en un momento, yo dije, la queda acá. Dije, porque estaba mal, boludo. Mejora un poco, se queda con unas señoras, con unas chicas, y nosotros nos vamos ya. Y el viejo en teoría está bien, ojalá esté bien. Y después voy a agarrar el micro cuando da la vuelta, ¿entendés? Y ahí grabo un segundo video, tengo 2 videos. Ahora se lo voy a mandar a vos. O sea, eso es lo que no pudo hacer la selección. O sea, eso es lo que quería hacer la selección y no pudo. Es que. Claro. No, fue No, era una locura. imposible. Era una locura. Ahora voy a mandar los videos a vos. Igual de Racing había gente, vamos. Había mucha gente, Sí. No, sí, desde el obelisco hasta, no sé, las calles, pero 3 cuadras, como yendo para la autopista, repleto de gente. Terrible, boludo. ¿Saben lo que estuve viendo esta semana en Puerto Madero? Muchos brasileros. Mucho brasileño, ¿por qué? Muchos brasileros. Bueno, mañana la final. Ah, claro. Ahora, claro. verdad. Mañana la final, pero la pasan muy bien acá los brasileños. Y sí. No estoy diciendo nada, no estoy. Pero la pasan muy bien. Allá no podés ir a la playa en Brasil. ¿Cómo la tienen que pasar para vos? No digo que la tienen que pasar, pero nosotros podríamos devolverle un poco de lo que nos hacen en Brasil. A ver, Pero igual la culpa, Es algo- la culpa no es de la gente, de los policías. ¿vos decís que es de la boludo. policía? Y sí. Yo también lo pensé. Boludo, yo no, iba a decir algo que me iba a quemar mal. Mira, mal, tiré. ¡Ay! Tiré. Freno de mano mal. Bueno, nada, me crucé en el obelisco, había muchos hinchas del Mineiro y del Botafogo. Mucho más del Mineiro, tipo, había. Sí, la yo lo que estadística veo, fue mucho 4 más Mineiro, del 1 Mineiro. Botafogo Sí. fue. Igual después las camisetas son iguales. Sí. Blanca y Yo igual, negra. ¿sabés qué entendí? Que son medio. No es que se viene a jugar un Boca River, se viene a jugar un. Vélez Huracán. No, se viene a jugar Menos. tipo un. No sé, un Vélez. Sí, un Vélez y un equipo que. No sé, un Vélez Defensa Justicia se viene a jugar. Entonces ponele que nosotros somos amigos, ¿no? Ponele Sí, que se nosotros somos entiende. amigos. Ponele que nosotros somos amigos. claro. Ahí está el video. Esa es la segunda vuelta. Adelante está Solari. Qué maravilla. O sea, fuiste 2 veces al obelisco, vamos, No, porque esto es sí, otro día. Eso es Ursi, esto es el domingo. Mira, ahí está Ahí va. Blanco con la copa en la mano. Terrible, amigo. Blanco y el de al lado es el que se va a postular como presidente de este año, Devia. Ahí metió campaña. Sí, sí. Y ahí está el Don Costa, papá, el pan. Y Qué bueno, grande. Y vamos, ¿qué opinás de. La Marce dijo que Racing iba a ganar, pero por Macumba. y En el- todo macumbiado de Racing. Escuchá, después que saliste del programa, hasta el partido, ¿pensaste lo que te dijo Marce? Sí, no, es que cuando yo estaba viendo el partido, estaba Marce en mi cabeza todo el tiempo. Hacemos un gol, no lo anulan. Digo, no, Marce, la puta madre. Martinera después hace un gol tirando un centro de ojete. Digo, no, Marce tiene razón, está macumbiado esto. Claro, no puede claro. ser el chabón este hacer 2 goles, un 4 hacer 2 goles seguidos, ¿entendés? En una final, un 4. No tiene sentido. Después nos hacen el 2-1 y dije, ahí está Marce, la concha. Y en mente era todo el tiempo, boludo. Lo asociaba a eso. Qué Marce de mierda. Ah, la concha, era. Marce, compa. No, además, ya en un momento íbamos 2-1 y dije, no lo van a empatar, porque Marce lo dijo. Hay que sufrir, ¿entendés? Y yo dije, no, por suerte no. No, por Así suerte que- salió bien para el hincha. de Igual los Racing. pasamos por arriba en los brasileños. Sí, Los pasamos por arriba fue mal. mucho más Racing. Pero bueno, lo que te decía hoy de lo de Brasil es que
es como que nosotros somos amigos, ¿no? Y justo nuestros equipos juegan una final en, no sé, en Paraguay, ponele, ¿no? O en Uruguay. Nos vamos juntos luego a ver a los equipos aunque seamos de la contra. Te vas tipo con tus amigos. Yo vi medio de eso. Claro, no hay El un otro día. odio. No hay como un odio de que, che, no, los de Mineiro y los de Botafogo no se pueden juntar. Es como que un grupo de amigos se fue juntos y justo Claro, hay claro. hinchas y se van Sí, todos, sí, ¿entendés? sin duda. Después para entrar se van a dividir, obvio, no van a ir. Claro, Pero obvio. hay buena onda, creo. Pero como te digo, la pasan muy bien. Acá vienen de vacaciones. Sí, Y obvio. allá vas a sufrir. Cualquiera, ¿eh? No solo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no solo pará, hincha argentino. te la voy a cambiar? ¿Qué pasa si vas a Brasil, Río de Janeiro, y están festejando en el centro Flamengo campeón del Brasileirao? Y vos vas y caes con la remera de Boquita. No, Estás no. ahí justo No porque podés. vas a ver un partido de una semi de Sudamericana con él. No podés. Te gana palo. Te Nosotros cagan a le palo. decimos, mano, le decíamos, nos cagamos de risa. ¿Qué le vas a decir, boludo? Y sí, que te vas a pelear. Claro, boludo, ¿qué le vas a decir? Pero bueno, por suerte somos distintos en eso. Sí, obvio. Por suerte. Pero igual ellos son copados. No. Para mí el problema ya es la policía, porque los brasileños son recopados, boludo. Nunca encontré un brasilero que sea un chupaverga, ¿entendés? Facu, ¿qué opina? No sé. Ah, sí, banco, los brasileños son muy copados. La policía es un hijo de puta, boludo. Desde que estaba Bolsonaro, o sea, ahora está Lula, ¿no? Pero anteriormente la policía dura mal. Bolsonaro y Lula es como lo mismo, ¿no? No, No, lo contrario. Lo totalmente. contrario totalmente. Como Cristina Milei acá. Exacto. ¿Y Lula qué es? ¿Milei? No, Al revés. Ah, ok. Yo pensé que esa Lula era lo que le seguía a Bolsonaro, flasheó una banda, nada que ver. ¿Y qué onda Brasil? Vi que devaluó la moneda. Una idea, ¿me tenés? Estoy desactualizadísimo en ese sentido. Vi que. ¿Sí? Sí, Mira. sí. Está barato para ir, eso sí. Pero por eso, está muy barato Brasil. ¿En serio? Sí. Ujú. Yo vi para comprar la Play, porque yo en un momento estaba obsesionado con la Play 5. Creo que averigüé, está en Honduras cuánto de la Play 5. Y estaba cara igual. Mira, ahí te paso otro video, Gus. Te paso el de la ida, que está Juanfer. A ver. Che, Facu, ¿y por qué llegaste tarde? Que no te preguntamos. No, llegué tarde porque estaba en la facu, boludo. Y llegué justito. Inchequeable. Es inchequeable, pero bueno. ¿En tren? En tren, sí, sí. Es inchequeable. ¿Cómo se pero- viajan en tren, Facu? Día a día. Ah, bien, tranqui. Depende del horario. Si vas a hacer la tarde, no puedes viajar. Hoy tuve el peor viaje de tren de mi vida. ¿Qué te pasó, Facu? Cuente. No pasó nada, el tema es que fue... Primero el que maneja el tren era un hijo de mil puta. Porque el chabón... Si quiere que darle para adelante, nada, Facu, y parar en las estaciones. Bueno, pero el chabón se tomaba su tiempo para parar en las estaciones. Ah, Era- ok. Estaba 10 minutos en Espeleta, 10 minutos Yo en tengo un Quilmes. nuevo odio ahora. A los colectiveros les tengo odio ahora. Bueno, pero vos porque tenés una experiencia... Por ende, también entran los que manejan trenes. Yo cuando ya odio un Todo. tipo de persona, globalizo. Toda persona que maneja algo... Como con los pedidos ya lo mismo. Pará, vamos que vos tenés un refugio No de pedido tenés ya. un ejército. No digan mi de ubicación, pedido por ya favor. en tu casa. Boxeado. Sí. Tengo un market enfrente de mi casa. Un dolor de huevo. Igual no hay nada peor que viajar parado en el tren, ¿eh? Es lo peor que te puede pasar en la vida. Bien, en hora pico. Mira, Diana claro. Almendra. Tiene Elordi. Suculini. ¿Quién? Después, ¿quién está? Vieto. Y ahí está Juanfer. El viejito es el Juanfer. Está Nardoña al lado de Juanfer. Un directivo. Estabas muy cerca, Y ahí están los vamos. hermanos de Costa estaba al lado, boludo. Ahí fue en ese momento, cuando corto el video, que se cae el señor. Y yo corto el video, guardo el celu. Claro, ahí Y salvo una vida. Y salvaste una vida, está perfecto. Sí, en un fin de. Me quise agarrar pie, pero salvo una vida. ¿Entendés? No, querías sacar una vida y agregar otra. Claro. Vamos, pero vos también no habías tenido un problema, Facu, capaz me. Y bueno, por ser capaz estaba, yo no estaba. Con un taxista una vez en Capital también. Estaban todos en el Sí, auto. sí, No sí, sé sí. por- Eso fue rarísimo. Eso fue raro. Eso fue muy raro. Estábamos en el auto. Éramos 6 en el auto. Yo me acuerdo que estaba perseguido porque éramos 6. Y viste que no se puede ir 6. Pero éramos 6, no era nada raro que hayamos 6 en un auto. Y nada, un taxista se me pone al lado y me putea, ¿viste? Y viste, estaba Gonza, que Gonza se le sale de la cadena y Gonza le empieza a dice: ¿qué te pasa, chupaverga? Le dice Gonza, ¿viste? Y Gonza empieza: no, en realidad no lo puteamos, no, pará. Primero Gonza lo empieza a filmar. Es que no. Ahí Gonza- desata la locura del chabón. Para mí el chabón creyó que yo era un tachero para mí. O sea, creyó que yo... Era Viste un que había Uber. una pica No, de que taxista eras un con Uber. Uber. Eso. Él para mí creyó que yo era un Uber llevando 6 personas y me puteó por eso. Es que yo me acuerdo, yo estaba atrás con Facu y Gonza y no me acuerdo quién más. Estábamos llenos, era un asco igual ese auto. Y bueno. Habían 30 personas adentro. Era la Oroch, ¿no? ¿Todavía? La Oroch. Está el chabón y nos frenamos en el semáforo y creo que Facu o Gonza, no me acuerdo quién, lo saluda porque se nos estaba mirando fijo.
Y el chabón ahí empezó como, se sacó, empezó a putearnos y no entendíamos nada. Se empezó a nosotros. seguir. Yo me acuerdo patente de esto. Que es, es una manía que tengo. El chaval me estaba persiguiendo, ¿viste? Por la capital. Me estaba persiguiendo y íbamos a alta velocidad. Y yo empiezo a hacer un juego con los giros. Empiezo a hacer juegos mentales con los giros. Entonces pongo el giro para la izquierda, pero nada, para la derecha. ¿Entendés? Para confundir al chabón que me seguía. Y en una, ¿viste? Paniqueo y pongo el giro para donde voy a hablar. Y Gonzalo agarra y me dice, che, pero tú le querés avisar dónde vas a hablar también. Es un pelotudo. No, Che, mirá que voy a hablar acá, estate atento, boludo. Pero nunca se te cruzó parar porque el chabón estaba Ese era solo. ese era el tema. Después dijimos, ¿por qué no nos quedamos trompadas? No sé por qué nos asustamos. Éramos más chicos, igual. Fue hace como 3 años. Claro. No, pero sí, me acuerdo que el chabón nos empezó a putear cuando en un momento frenamos, o frenó él. Creo que frenó No, él. frenamos nosotros y frenó él al lado y siguió después. Pero nosotros, me acuerdo porque nosotros no frenamos porque yo le dije, no hagamos quilombo porque somos 6, le digo. Si viene la policía, ponele, voy a tener quilombo porque somos 6. Yo me acuerdo que había ido perseguido. Yo me estaba manejando. Me acuerdo que había ido perseguido porque éramos 6 y no se podía. Si nos paraban era multa Claro, o algo no de se eso. puede. Entonces por eso decidimos de hacernos los pelotudos. Ahí me acordé. Ese era el problema. Ah. Pero Pero yo tengo ¿tenés algo contra tengo eso que se me sale de la cadena, boludo, y me pongo loco. Siempre le pasan cosas, boludo. Che, ¿y qué te iba a decir, Mamo? Te mandé ahí algo en el grupo. Sabés que hoy lo traje. No se lo mandé al hacker, si lo podrás mandar al hacker. Nada, scrolleando en TikTok. Nosotros sabés que tenemos una cuenta en TikTok. No, lo iba a hablar hoy. No está lejos, pero es para ver quién fue. Tenemos una cuenta de Dando Cátedra en TikTok. Y alguien tiró un comentario en una cuenta de una chica. De una chica que habla de fútbol. Y se dio. Es la hija de un exjugador, boludo. Es la hija de un exjugador independiente. Se dio una serie de charla, digamos. Ahí Maxi se la mandó al hacker, si la puede poner. Yo quería saber quién fue. Puso, contestó. Contestó, por eso te estoy diciendo. Está invitada, cuando quiera. ¿Cómo? Invitala. Ahí, ahora vas a ver, Necesito Facu, ahora contexto vas a de ver. esto, boludo. Mira, que después lo muestre el hacker y explico. Porque yo lo veo cuando entramos a subir nuestros o sea, subimos un TikTok cada uno. Estás invitada al programa cuando quieras hablar de fútbol. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pará. sé. Yo no tengo TikTok. Yo uso- no fui porque me enteré recién. Entonces fue Alejo. A mí Vector. fue 100% Alejo que se. Yo que me entré hizo. a subir el TikTok que me tocaba a mí el miércoles. Y a Alejo le tocaba el día antes. yo- Sí, igual, no sé. Miralo a Vector. Fue Vector. porque Sí, yo- Vector, boludo. Yo, boludo, no miro. Bueno, igual, somos fútbol, Cata, estás entonces- invitada. Cuando quieras, Claro. estamos a disposición. Obviamente, Cata. Hablamos de fútbol. Y nos Mamu- contás la Mamu te trayectoria invita. del tío. Porque que el tío jugó y el padre jugó, los dos. ¿El jugador independiente? El tío es el que juega independiente, creo. Ah, ahí va, no el padre. Claro, pero bueno, puede venir, nos puede contar las anécdotas que tenga de fútbol. Sí, sí. ¿O no? Sí, sí. Tranquilamente. Sí, boludo. Tranquilamente. Alejo hace eso y nos hace cargo, boludo. Míralo. De cataratas ahí No nos tranquilo. dijo nada, no nos dijo nada. Nos estará mirando. No entro a TikTok desde el que subí el lunes. Ojalá hubiera sido yo, pone Ale en el chat. No fue nadie, entonces, boludo. ¿Quién fue? Y Renzo, de nuestro modo, mi amigo, pone respetá a Leo, te has bañado. Me lo están corriendo, Ale. Fue Ale 100%. El Tata, boludo. No. Si no, mirá. nadie más tiene nuestra contraseña de la No. cuenta de TikTok. No, yo no la tengo. ¿Vos la tenés? Yo no tengo Pará, nada. ¿y el chico que te editó vos? ¿El nuevo editor? Yo se la pasé, pero no sé si. Sería- quisieron. igual es un fenómeno si el loco en su primer video ya se manda un poco así de comentar a una mina que le conté. Alejo se está dando las manos y dice que él no fue. Fue Alejo, boludo. Fue Fue Alejo, Alejo, 100%. boludo. Yo no fui porque yo me enteré recién, ¿Y vos? Yo no uso TikTok. Ah, y no no usas confío. TikTok. Usa TikTok. Puede ser el arguñano. Míralo. No hay chance. Si hubiera sido Hay que, una traer tipa- hay que traer un detector de mentiras, boludo. Puede Si ser. hubiera sido una Uf, tipa uf. que habla de música, algo así, sí, tranquilamente hubiera sido yo. Pero como habla de fútbol, no sé ni quién es el tío, boludo, imagínate. No, está bien, está bien. Tranquilo, Facu. Tranquilo, Facu, no te enojes. Ah. Bueno, igual está invitada Cata. Vamos, después le vamos a mandar el clip que está invitada. Está si invitada, viene. está invitada. Y después capaz decimos cuando venga a ver si Alejo le da la cara para. Claro, que le digan la cara que fue. No, le va a decir. Che, Claro. ¿por qué no lo llamamos a Alejo en vivo para que Lo voy a hable? llamar. Le hace una por videollamada. favor. Le hace una videollamada. Sí, ahí dijimos. Yo me doy pero- cuenta en 2 segundos si Alejo no está mintiendo. ¿No? Es que para mí fue Alejo, pero bueno.
Para mí. Es que no hay tanta gente, o sea, si no fue nadie de ustedes, no queda gente. No hay otro. Está llamando. Ahí está. Hola, escuchame una cosa. Hacete cargo de lo que hiciste, Estoy acostado viendo el programa. No. Hacete cargo. Amigo, ojalá lo hubiera puesto yo, boludo. Ya la seguiría en Instagram. Fue ¡Para! ¿Qué se hace eso, hijo de puta? ¿Quién es? ¿Qué se hace? Ya la seguiría en Instagram. Mirá que va a venir, así que espero que diga las cosas en la cara, boludo. Escuchá, pensá esto. ¿Por qué yo le daría una mina para hablar de fútbol en el programa? Si hay 10 temas que me importan más que el fútbol. ¿Por qué no? ¿Por qué yo le pondría eso? Porque quisiste camuflarte y no pudiste y nos dimos cuenta igual. Me quisiste tirar la pelota mía, Juli. Claro. Salió mal. Tipo, puse el stream porque Facu me preguntó en el privado Twitch. Me acordé que estaban y me enteré recién. Esto a debatir. Hacker, ¿qué opina Hacker? ¿Quién fue? Ahí, Dale con el la hacker. botonera. Fue el hacker. Ya la culpa hacker. No se puede defender además. En realidad sí se defiende con botoneras, ¿viste? Claro. Claro. Claro, es la más fácil. Tirar al hacker que no puede No, responder. el hacker no fue porque el hacker no tiene. No tiene la cuenta, creo. No tiene voz hacker en este momento. Habría que ponerle a hacker el Y microfonito. desde el primer día lo venimos diciendo. Que decirle a Nacho, boludo. Mirá la cámara y decirle, Nacho, trae tu microfonito para el hacker. de Ciudad del Este, De Nacho. Ciudad del Este, Nacho. Traete, está barato. Che, le pidieron algo a Alejo que nos traiga, boludo, para Yo estoy. Yo no le pedí nada. algún Estoy en recuerdo, época- algo, boludo. Sí, nos podría traer algo, alguna cosita. Sí, verdad. Algún chiche, Algún chiché. una pagadita. ¿Qué le podemos pedir, una pagadita electrónica? Nada, ¿Qué te va a traer? No te va a traer nada de eso. Electrónica, Una no, cualquier pagadita. cosa. Un imán trae Alejo. De Ciudad del Este. Alejo, yo quiero. Déjame pensar. Voy a pedir algo bueno. Sí, yo quiero ver si no le digo nada, a ver si nos trae igual. ¿Viste? Sí, pero está escuchando ahora, ¿viste? Bueno, sí, está bien, pero. Yo quiero. Yo no le voy a escribir a Claro, ponerle. no le vas a pedir nada No le voy a pedir nada. específico. Claro, exacto. Yo quiero la remera de Olimpia. El día de Olimpia. Quiero la remera del día de No, Olimpia. pero es más fácil comprar el iPhone 16, vamos. Comprar la No, camiseta quiero de Olimpia. la 9 de Tacuara Cardoso, quiero. De Olimpia. ¿Sigue jugando Tacuara Cardoso? A ver si yo le pegué. Creo que jugaba en Libertad la última vez, vamos. Tacuara Cardoso. ¿No jugaba en Libertad? Jugó contra Boca en 2000. Ay, Cerro Porteño está jugando. Casi, boludo. Ahí está, vamos, mirá el regalo que te va a traer Alejo. Dale, ya uno de esos quiero, sí. Estoy, para que Alejo El se pro, rompa además. uno. Sí, no hay chance que pase eso. No hay chance. No se lo compra ni para él. No se claro. Y- Si yo te dije, chale, me voy a comprar el iPhone 15, creo. No, boludo, comprate el 13. me dice. Comprate el Boludo, 6. ¿para qué querés uno tan bueno? Ale, pero hay $50 la diferencia y son 2 celos más, le digo. No, boludo, pero comprate el ¿Eso te dijo? ¿Te 13. dijo eso? ¿En serio? Es un rata Pero judío. no entiende, me dice, pero ¿para qué querés uno tan bueno? ¿Qué utilidad? Pero Ale, son $50 y tenés un celu 2 años más nuevo. No lo entendía. Claro, no. No. Comprate el 6 usado, vamos. comprate el 8 Plus usado, que es una masa. Te envío en privado que mire ese grupo de Dando Cátedra, por favor. A ver. ¿Qué te iba a decir, Porcel? Comentame un poquito, ¿cómo te sentiste en este programa que estás ahora como conductor? Y viste, ya reemplacé a Alejo. Ya lo dejé, no, Dale, seguí hablando. boludo. Habla. no sé qué pasó, boludo, pero me da Habla. miedo. Y no, bien, me No voy gusta. a me gusta. quemar, no voy a quemar a nadie. No, bueno, ahora tenés que quemar. No voy a quemar a nadie. no. Yo reservo la No se isla. puede, no se puede. Pero tengo un sospechoso de quién pudo haber sido. De Ah, quién de pudo lo haber de- sido lo de TikTok. Los de Cata. Se llama Cata la chica. Sí. Ok. ¿Qué te iba a decir? No lo voy a quemar. no lo voy a quemar. Rarísimo. Bueno, no, me siento cómodo, me gusta estar acá, me parece divertido. La verdad que me copa, Alejo ya no viene más. Contame tu semana. Mi semana fue la semana más dura de mi vida en sentido parciales. Tuve literalmente de lunes a hoy. Tuve parciales todos los días. Y bueno, rendí todo bien. La verdad que por suerte soy un toro en ese sentido. y me fue bien. Me falta inglés, nada más que el inglés es lo peor que te puede pasar en la vida. La verdad que acepté que... La importancia de tener un título ¿De inglés? de inglés tipo un first. Está hermoso, boludo. Encima yo como pelotudo dije, bueno, vaya, ya que tenemos inglés en la facultad, vamos a anotarnos en un nivel alto para aprender. Durísimo. No. Fue lo peor que hice en mi vida, ¿Por qué no boludo. estás en un nivel alto de alto inglés? Y porque me pintó, básicamente. Y porque dije, ya que tenemos inglés, me parece interesante aprender inglés. Como me gustaría saber inglés Sí, bien. está bueno aprender, pero... Y bueno, la profe dijo, bueno, te voy a matar en inglés. Y bueno, estamos acá
luchando contra Inglés todavía. Así que bueno, acá estamos. Acá están tirando algo de Boca, bardean a Boca. Boca este año tiró la del PES. Nada en la Sudamericana, nada en el torneo y nada en Copa Argentina. Aguante Quilmes, Titán Amargo Botón. Ah, Julio están bardeando. Sí, me están mareando a mí. ¿Es amigo tuyo? Pero sí, es amigo. Nah, ahora es hincha de Quilmes, me da pena. Yo banco a Quilmes, boludo. Respetame un poco Quilmes. No, lo respeto, todo bien, pero bueno. ¿Quién es hincha de Quilmes? El amigo Juli. Mi amigo. ¿Julián? Sí, Julián. No hay mucho, Facu. Le mandamos saludos. Vos. El amigo de Julián. No, sí. Las únicas 2 veces que le pedí ir a la cancha, que me consiguió para ir, fui contra Belgrano y se suspendió por neblina en cancha de Quilmes. Re triste. Peor que la copa que jugamos nosotros. Y fui contra Tristán Suárez y perdió Tristán Quilmes Suárez. 1-0. 1-0 creo, 2-0. Che, igual Quilmes es un montón que está en la B, boludo. Mucho, Yo cuando era chico, está bien, era un equipo de baja tabla, pero luchaba. siempre estaba en primera Quilmes. Tenía hinchas, ahora está en la B, está fuera del radar, boludo. Hay una generación que no sabe que Quilmes estuvo mucho tiempo en primera. Claro, es verdad. ¿Es posta? Ah, igual a Quilmes antes era un ascensor ante Quilmes. Porque subía un año, bajaba otro, subía un año, bajaba otro, subía un año. Pero Famoso ahora ascensor. hace 7 años que no se puede subir. Se quedó abajo. Iván. Me gustaría que suba ¿Vos igual. jugaste en Quilmes, Facu? Yo jugué en Quilmes, jugué desde 2018 hasta 2021-22. Jugué en juveniles y por eso te dije que me respetes a Quilmes, ¿viste? No soy de Quilmes, pero hice mi cariño. ¿Cuántos goles hiciste en Quilmes? Y en Quilmes Hiciste goles. Hice goles. Ah, ¿hiciste goles? El tema es que no jugaba mucho delantero. Yo suelo jugar de delantero, mediocampista, pero en cancha de 11 no habían muchos laterales zurdos. No, te pusieron de 3. Y me ponían de 3 siempre y era lo peor que me pasaba en la No. vida, boludo. Porque, o me ponían de 11 pero sin lateral. Y era Ya, tenés como que hacer toda carrilero. la- Terminabas, querías morirte después. Y- Qué dolor de huevo, boludo. Era Marcelo, duro. era. Literal, era correr para arriba, subir y después Cancha de bajar. 11, además jugar de 3 es un pijazo. Es una mierda, Bueno, mierda. pero ¿contra qué equipo hiciste tú? O sea, ¿cuál fue el mejor equipo que le hiciste un gol? Ahí está. El mejor equipo que le hizo un gol creo que Lanús. Yo también, boludo. Qué locura. Lanús, encima ganamos 6-2. Yo le hice un gol a Lanús. Le hice un gol a Lanús y un gol a Quilmes. Le hice. A Quilmes le hice un gol. Mira, qué asco. Después le hice que nada. Después no le hice un gol a nadie. No, pero Después, olvídate. ¿Qué? A Defensores de Belgrano le habré hecho un gol. Yo qué sé, alguno de esos, ¿viste? Pero no, igual yo en cancha 11 era más asistidor que goleador, ¿eh? Era más de centro, corner, mandaba mucho corner yo. Porque tocaba, viste, el 11, está ahí, ya mandás el corner. Y mandaba mucho. Creo que igual lo peor, que por suerte no me pusieron nunca, es de 9, ¿eh? Es muy duro jugar de 9. Pero es horrible jugar de 9 en un equipo que no ataca. Porque nosotros estamos acostumbrados, creo que vos también. Vos jugás en Quilmes y jugás contra Banfield, contra Lanús, contra Boca, contra River. Pasan todo por encima. Entonces el 9 se queda todo el día partido mirando. Yo cuando jugaba en el 9, en Argentino de Quilmes, Quilmes jugábamos, porque hasta que vos no llegaste a las juveniles, tipo a las últimas divisiones, tipo que es séptima, sexta, no jugás contra los de la C. Vos jugás contra River, Claro, entonces te agarra River, te pega un pesto, Sí. boludo. Y yo me quedaba de 9 paradito ahí, esperando una, capaz. No, sí, no, pero Horrible. la verdad que sí, cuando vos ves la diferencia entre clubes juveniles, yo una vez jugué te querés pegar un contra correchazo. fue Independiente y es... Mirá el cartel que hice ahí. Uf. Chaguale, bienvenido por ser. Chavales, disfruta Cataratas. Yo voy a estar acá, me quedo acá. Pero no, sí, yo me acuerdo una vez que fui a jugar a Independiente. Y yo en esa época, la gente no sabe porque no me vio, pero yo era muy chiquito. Era un enano de 1,20. Bueno. Un enano de 1,20 con pelo largo. era rarísimo. Y me acuerdo que voy a jugar y estoy esperando, viste, la 2004, viste, no llega, los jugadores de Independiente. En un momento bajan de un bondi. Pero la reserva era. El más chiquito era Mamo. Y yo digo, estos deben ser 98. Y dice, la 2004 vaya para el vestuario. Y van todos esos. Y dije, no, ¿yo qué hago acá, boludo? Yo lo más impactante que vi en mi vida, hasta el día de hoy, fue lo de River. Nunca vi algo igual. Posta que ¿Por qué? ellos eran jugadores que parecían que estaban... En primera. No, parecían jugadores que estaban... Dopados. Fuera de jugada. Lo Ah, dudo sí, lo dudo hasta el día de hoy. Yo para mí, algún suplemento, no digo que estaban... Algún suplemento tomaban porque eran jugadores de primera división, Yo no lo podía creer, en serio. Eran 11 tipos y eran 10
eran unas rocas y uno era uno flaquito chiquitito que tenía la 10, tenía contrato con Nike. ¿Quién era, boludo? Imagínense, era un paraguayo, creo, que tenía contrato con ¿Qué Nike. carajo? Nos pegó un pesto. No, En pero- una me queda una. Yo jugué, viste, el River tiene el Monumental y al lado tiene una cancha de sintético. Ahí jugué yo, al lado del Monumental, una cancha de sintético. En una me queda una, controlo para adelante, pero primer control, controlo bien además. Viene un avión, una roca, un avión que hace ¡fium! Se me lleva la pelota, boludo. Fue la única situación en todo el partido que pude llegar a tener. No, pero a mí, bueno, en Independiente es increíble el cambio físico, cómo importa. Porque en Independiente yo estaba jugando y me tocó, yo me pusieron de 11. Y el 4 de ellos era un colombiano, creo que se llamaba Edwin o algo así. Que tenía Ya está, rulos. boludo, ya está. Tenía todos rulos. Y Qué el mística chabón. cuando un equipo tiene un colombiano. No, Era era mística. terrible. El chabón era re copado. El chabón me llega y me dice, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Después me hizo mierda. Después obvio. pero el chabón, te juro que en una estoy jugando, estoy con la pelota, me la saca en el área de ellos. Cancha de 11. Y agarra la pelota y empieza a correr por la banda. Pero corrió como... Era flash el chabón. Corrió, llegó hasta el fondo, mandó el córner. No fue gol y el chabón en 2 segundos ya estaba al lado mío. Fue yo dije, no puede ser tan rápido esta persona. Fue la persona más rápida que vi en mi vida. Mucha Porque además, diferencia. cada equipo se diferenciaba, tipo, no eran todos igual. Ponele. Vos jugabas contra Racing y no eran todos musculosos, eran todos un esqueleto. Pero eran una cosa de locos. Claro. Vos jugabas contra River, eran todos musculosos. Cada equipo tenía como su forma. Estaban todos distintos. Pero para mí está mal eso. Igual después lo cambiaron. Ahora vos, tipo. Ahora creo que todos los de la C juegan con lo de la C. Todos los de primera juegan con lo de... Está bueno por un lado porque te podés mostrar y te pueden llamar. Y a vos te motiva más ir a jugar Igual, contra River. en las pruebas de jugadores hay muchas cosas muy injustas, boludo. Ah, sí, eso, En- en las reglas de los jugadores es la cosa más injusta que tiene este país. No, pero posta que me acuerdo que muchos clubes te hacen jugar contra el equipo titular de ellos y vos jugás con todos los jugadores que están a prueba. Claro. Y hay una diferencia de físico, de conexión entre jugadores porque se conocen. No, y además, todos ¿Cómo? quieren- Pará, quiero escuchar de vuelta. ¿Qué dijiste? Que vos jugás contra los jugadores. Vos vas a un equipo, vas a los cocos. Ujú. Y en los cocos ya están el equipo armado, ¿viste? Y llegan todos los que se van a probar y dice, bueno, ustedes juegan contra todos los cocos Pero está titulares. bien. Con bien, el boludo. de equipo titular de los Jocos. Pero está bien, el que está contra ese equipo es el que fichamos. ¿Sabés la cantidad de...? ¿Sabés la cantidad Pero de...? el cambio pero- físico es porque los chavales vienen entrenando todos los días fútbol. Pero hay gente que va a destacar en ese partido, que no es de los cocos. No, El tema no es que podés, ponele, es ¿cómo hace- imposible. cómo ¿Por qué hace- fichan? Hay muy poca ficha. Yo cuando fui a Justamente Independiente- para que pase eso, boludo. No, si no estoy de ficharíamos acuerdo. todo. Pero no estoy de acuerdo con nada para nada. Y no, pero vos Yo tenés cuando, que mira, esforzarte yo, para mira, llegar a te un voy a club. dar dos ejemplos. Pero tenés que esforzarte. Te voy a dar dos ejemplos. Yo fui a Quilmes, la rompí. Yo fui a Quilmes por medio 2. La rompí cuando era mucho más grande ya, ¿no? A lo último. La rompí y no quedé porque no necesitaba en esa posición. Y quedaron pibes que eran Eso es que, una habían paja, jugado mal. que habían jugado peor, pero que quedaron para la segunda fase porque necesitaban esa posición. Y después fui a defensa antes, o sea, la contraparte. Fui, tuve un ojete terrible que hice 3 goles en la prueba. Pero no. Había pibes que jugaban mucho mejor que yo, ¿entendés? Claro, Había pero- gente, eran 70 pibes. Pero el Quedamos DT dijo tres. los Tres datos. quedamos. Los datos son que el Mamu hizo 3 goles. Yo hice un hack trick, tac, hice. No sé cómo, porque yo no sabía el poco gol que tenía yo. Yo debo ser los jugadores de juvenil con el 9 de juvenil con peor promedio de gol de la historia del fútbol argentino. Pero ¿por qué sentís que te pasaba eso? Porque yo flasheaba que era jugador de primera y estaba jugando en el ascenso. Entonces yo agarraba la pelota, controlaba, abría el pie y te daba un pase para Claro, para porque el que la pasa. gente no sabe que el Mamu, vos estás jugando un partido de nada, no importa qué cancha, todo, y el Mamu está al lado del arco y dice, es buen momento para levantar la pelota, tirar una rabona, No, una chilena. No soy displicente. y que no, el Mamu del pasado tenía Pero esas eso cosas. porque juego con mis amigos y ahí me divierto. Pero Pero cuando yo era- juego tryhard, cuando juego tryhard. Igual, hay algo que ustedes no entienden, que yo me pongo loco. Hay una gran diferencia entre cancherear y usar algo como recurso. ¿Qué es esta rivalidad que hay en la cámara? ¿Sí, viste? Mira, tac, 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 tac. Eh, Pero sí. hay una gran diferencia. Entonces, capaz me tiran un centro, que la pelota me va a quedar atrás. Yo no puedo tirar un TP para atrás, no puedo tirar un flash para atrás y pegarle. Entonces tengo que tirar un taco, ¿entendés? No, está Y bien. ahí está cuando Facu perfecto. dice, vamos, la concha de tu madre. Se escucha de Facu de allá atrás, ¿entendés? ¿Yo? ¿Eh? ¿Yo o él? Los dos Facu. Eso es un recurso. Pero Nosotros, hay nosotros veces que tuvimos. se explota. Nosotros nos fuimos. matamos. Teníamos una mala conexión de fútbol con el Mamo. Nos odiábamos. Ahora no. Vos no aceptás críticas, ese es el tema. Ah, vos sí. No aceptás críticas constructivas.
Porque yo te digo, Banco, por ser- lo que dice Yo te digo, Vamos. yo digo, ponele, Ahora es- una cosa, ahora todo con la vida. para, te voy a ser sincero. Tuve una época que era tóxico jugando al fútbol. Y yo sabía que era después dejé un cambio. Yo tuve una época en el fútbol que era tóxico para jugar. Me ponía loco. La concha de tu madre, dale. ¿Entendés? Sí, sí, Tipo, y después cambié. Tuve un cambio mental. Y decía, bien, por ser, pero fíjate que estoy solo, tío al centro. Sí, y yo decía, claro, te voy a jugar vos, me decía, se enojaba. Bueno, Era- tuve mi. A los últimos partidos de los Gocos era un señor inglés yo. No, sí, pero yo te digo de algo cuando jugábamos juntos. Yo Eso hace- sí, yo- eso sí. Yo no juego hace 6 años al fútbol, creo. Mi mente no juega hace 5 años al fútbol. Claro, entiendo. Pero sí, es Yo verdad. jugar un partido ahora y creo que haría un asco sería. No podría ni jugar, boludo. No sé si vieron esta semana Marcone, el jugador independiente, lo que le pasó en la calle. No sé si vieron. Se cruzó con un hincha independiente, lo siguió, el hincha independiente entró a la casa, el Marcone se bajó y lo cagó a palo, básicamente. Así. Cortísima. Pero porque el hincha independiente no sé qué le dijo, de algo le habrá dicho. Él solo le dijo que se tiene que ir Independiente. O sea, él públicamente dijo, yo solo le dije que se tiene que ir Independiente nada más. A ver, la pregunta Igual, mía pará. ahora es, ¿a qué jugador se cruzarían? ¿O a qué celebridad? Todo ¿no? clarísimo. Yo también. ¿Y lo insultarían o le dirían algo? A Marco Rojo, lo odio. No, pero vamos, Marco Rojo no le Me puede chupa un decir nada. huevo, se lo digo y me voy corriendo, pero lo odio. Yo, viste que yo tengo estos flash de locura, como el del colectivo, ponele. Bueno, cuando Racing pierde las Libertadores por penales, Rojo viene a festejar donde estoy yo. En vez de ir a festejar con sus compañeros, viene a festejarme en la cara. Ah, a vos. Y yo yo soy alto. Y la cancha de Racing está media modernizada, entonces vos pegas un saltito y te tirás de cabeza a la cancha. Yo fui embalado. Hice así, tac, córranse todos. Fui embalado a saltar. Se pegó un salto y cuando me agarré del coso de vidrio, un señor me dice, no, boludo, te van a poner. Me dice, nene, ya fue. No vas a poder entrar nunca más a la cancha. Y le dije, tienes razón. Ahí cuando me hizo bajar la realidad. Tenés razón, señor, que no conozco. Tenés razón. Claro. No, la realidad no era pelearte con Marco Rojo, la realidad era no entrar a la cancha. Claro. Claro, no, sí, no. Está loco, vamos, ¿sabés lo que es Rojo? Lo quería ir a pelear y iba a ser increíble. Imagínate, estás viendo Espien, tranquilo, el otro día. Hincha de Racing entra y ves al Mamo yéndole a pegar a Rojo como un enfermo. Vamos, decime tu top 3 de jugadores de fútbol que odies. Top 1, Marcos Rojo. Top 2, Benedetto. Todo Boca, básicamente, odias. Y top 3, deja de pensar. Ahora me dice Carlito y te lo No, Carlito es un tipazo. Carlito es un tipazo. Yo ponía Carlito de Boca y lo banco a muerte. Román también, como jugador. Nada, gente, no sé, no me meto. Pero lo banco. Y el top 3, Hay que indagar ahí. deja de pensar. Ahí Pero está no el soy video, hincha ahí de está el Boca, video, ¿viste? ¿ves? Ahí está. El que dobla ahí es Marcone, supuestamente. En un Audi llega, cuentan. Sí. En un Audi. Pero en la cámara no se ve nada, o sea, solo se ve que es Marcone, supuestamente. Igual sí, es Marcone. Y nada, le pega al chabón. Es que el chaval ahora pensaba que le iban a robar. Sí, puede ser. Ponete que vos ahora vas a tu casa. ¿Dónde es esto? Estás abriendo la puerta En y Avellaneda. se baja Cavani a pegarte. Vos lo primero que pensás es, No, pero, o sea, me quieren robar, pensás. O sea, ¿Qué capaz se carajo lo de cruzó situación? a la vuelta y le dijo algo, porque fue así, lo cruzó en la calle y le dijo algo. Pero ahora que Marcone lo siga hasta la casa o lo siga hasta donde el chabón paraba, es una locura. Vamos, no, estás en tu casa. La va a tener que bajar toda Marconi ahora. La que no tiene, vamos. Ah, ¿qué onda la va a tener? La re tiene. Estás en tu casa y se baja en la puerta de tu casa Marcos Rojo. Y algo intento. Dice, dale, vamos. No. Yo te juro que vos lo Me ves. mata trompadas, lo vos ves sé, en pero persona y no puedo robarlo. va Lo para odio atrás, mucho. no. Es un tipo que visualmente me genera odio. Es de las pocas personas que me pasa eso. Vos me dijiste, lo tengo claro. ¿Quién? No. Dale, sí. Dale, decilo. Sí, lo digo, pero no tengo tanto odio como Mamo. Yo lo puteo todo y después me voy. Es más, después le pido una foto. Pero lo puteo porque tengo bronca desde hace un par de años. Desde el año pasado en realidad. A Cavani, boludo. Yo no lo quiero. No me gusta. ¿Cavani? No me gusta. Pero después le pido una foto porque lo respeto. Pero me parece que ya cumplió un ciclo. Es como, viste, que... No sé, el shampoo que tiene una fecha de caducidad. Ya está. No, Listo. durísimo. El shampoo era buenísimo en su época.
lo felicito, le doy la mano. Es como que esto, ponerle diga vencimiento 2022. Exacto, ¿eh? ya está, ya cumplió el ciclo, ya Claro, está. Este igual no está en vencimiento, este está bien. No, ya está bien. Tranquilo. Pero, o sea, vos lo ves en la calle. Lo no sé, puteo nomás, Lo lo puteás, puteo, sí. los separan en el semáforo. Sí, la concha de tu madre, Cavani, dale. Ponete a entrenar, hijo de puta, dale. Y decía, el otro ¿Le día. aclarás que sos hincha de Boca? Sí, el otro día, que llegó tarde de entrenamiento, Gago le puso los puntos. ¿Qué se cree que, boludo? Madre cagada. Y si me llevo a cruzar a Román, ahí sí que agarrame porque los cupo todo, boludo. ¿A Lo piso Román? en el auto, sí, boludo. No. Boludo, si es un insulto al hincha de Boca, ¿vos escuchaste la declaración? Román Riquelme. Sí, como jugador también. Te voy a cumplió decir el una ciclo. cosa, Román está totalmente desbordado por la ignorancia, boludo. Y por eso. Pero es un tipazo. Sí, pero nada, es como que yo diga, no sé. Es como- Es como que vos... Es como que putees al ¿Sabés Diego cómo- por sabés cómo lo veo yo? que opina Claro. Diego. No, porque yo, No, Diego bueno, no, porque nada el Diego que yo ver. lo respeto por el fútbol y ya está. Lo que hace su vida privada me chupa un huevo. Lo que hace a la puerta o de la cancha para allá, me da igual. a mí. No, pero lo que pasa es que Riquelme se metió tipo, yo voy a jugar a Boca y lo voy a sacar adelante como si fuera jugar al FIFA. ¿Entendés? Riquelme dijo eso. Exacto, Voy a claro. entrar yo y con mi ahora vamos a ganar a Libertadores. Exacto. Y se dio cuenta que no es así. Pero ahora ya está, no puede decir, che, me voy. Ya está, tiene que terminar ahora, boludo. Después se va a ir, supongo yo. Y no sé, muy peligroso, No boludo. se va a quedar y no va a ganar tampoco, boludo. Para mí. Al menos que gane 2 Libertadores seguidas ahora. Para mí creo que no entendió lo que es Boca para mí. Ah, boludo. Ser No, eso es una presidente- locura. ¿Cómo no entender Riquelme lo que Boca cuando ganó 2 Libertadores y fue la máxima imagen, boludo, de justamente, Boca? si vos entenderías lo que es Boca, estarías afuera en este momento. Si vos querés al club, estarías afuera en este momento. No, porque no podés dejar el club en la nada. ¿A quién, No, le no. dejas, ¿A quién le dejas el club? A Casín, que es un cabeza de termo, Y boludo. pero ¿vos viste lo que hizo Boca este año? Sí, bueno, pero ahora ya tiene que terminar. Para mí se va a ir solo. Si Riquelme quiere a Boca, Ojalá mirá, eso. si Riquelme Yo quiere a lo Boca de aplaudiría, verdad, lo aplaudiría. si Riquelme quiere a Boca de verdad, va a terminar sus 4 años y va a decir, che, no estoy, no lo va a decir. Pero recién es el se va primer año de gestión. Nah. Faltan 3 más. Y pero vos sabés lo que. Claro, vos estamos haciendo entendés. durísimo capaz, ¿no? Es mucho. Tenés puesta la camiseta de Boca, vos sabés lo que es Boca. Sí. Igual, A Juli, ver. es difícil hacer todo mal. Y lo hizo. No, obvio, eso no. Es verdad. Eso no lo discuto. Hizo las cosas mal. Como el consejo, hicieron las cosas mal. Consejo, boludo. Pero. A Sergio Ramos querían traer. Sigue hablando. ¿Vos no traés a Sergio Ramos? Che, No. Almendra, No, Almendra, traes a Sergio ¿Cómo vas a Ramos. traer a Sergio Ramos, Facu? ¿Cuántos años tiene Sergio Ramos? 40. Pero por eso Sí, mismo, no. pero Por eso es- mismo, pero no. campeón del mundo. ¿Qué me Facu, chupa la verga, boludo, campeón? Marco Aguante Rojo casi Sergio campeón del Ramos. 2014 y no ganó nada y nada. es una Igual, verga. a ver, igual para. Facu, trajeron a Lema, prefiero a Ramos antes que a Lema, es lo mismo. Ninguno de los dos, boludo. Necesito gente competente que me pueda llegar a. Lo que tiene que hacer Boca es traer a Ramos, traer un pibe de 21 años para que aprenda de Ramos Claro, y que después lo lo ayude. suplante. ¿Entendés? No, trae gente competente que sea. Boludo. Pero Ramos, vos te pensás que Ramos. Pero es como Pará, Cars. ¿Viste pará, que Cars en pará. un momento no podía correr más porque estaban todos los autos nuevos que le pasaban por al lado? Es lo mismo, boludo. Fue la mejor analogía que vi en mi vida. Yo sé, boludo, yo sé que buenísimo, que el chabón fue campeón, no sé qué. Pero ya está. Las cosas han cumplido un ciclo, boludo. No puedes pretender que el chabón siga jugando como en sus años dorados. Ya está. Chau. Pero es Sergio Ramos y la liga de acá Me es chupa de una la verga mierda, que sea boludo. Sergio Ramos. Igual para, boludo. Sergio Ramos no viene de jugar en Arabia. Ya sé que no viene de jugar en Sevilla. Pero está bien, pero yo digo, en este contexto, si vos me decís Boca campeón, no sé, Sudamericana, como está Racing, sí, trae a Sergio Ramos, trae a Cavani, trae al que quiera. Resulta, digo, trae el que quiera. Pues ya está, fuiste campeón, te sacaste un peso de encima. Pero ahora que necesitas meterle un poco más de huevo, no me traigas gente que ya cumplió un ciclo. ¿Y a quién traerías, Pone? ¿Qué tipo Y de no, jugador yo traerías? soy Decime un tipo de jugador. No, yo soy partidario de ver lo que tiene en el club. O sea, ir para Pero abajo. yo, mira, pero yo te voy a decir una cosa. Está bien, puede ser que haya muchos talentos en el club y mucha plata. Pero vos pones al mejor jugador de las inferiores de Boca a jugar un partido importante por la Copa, después de que tienen la presión de que no la ganan hace 17 años, Bueno. más o menos, no sé hace cuánto no ganan la Copa. Tarandá, vamos ahora que ganar una Copa No, no, Sedoría. no, pero ahora es- está. Ahora No, está pará, pero es el equipo, pero hoy por hoy es el equipo de los grandes el que más tiempo hace que no gana una Copa Internacional. Sí. Bueno, Y es Boca, y es Boca. Tranquilito, mamón, tranquilito. Bueno, ya sé, te hablando habiendo ganado el lunes, el está sábado. agrandado el mamón. No, pero no entendés algo, no lo estoy bardeando. Es, a Boca. es rey de copas ahora, mamón. No. Vamos, es el con máximo copas de Se puede hablar. internacionales. Del mundo, del mundo eso. No estoy barriendo Boca, estoy diciendo que un pibe no puede con la presión, aunque sea muy bueno. No, igual te entiendo. O sea, lo bueno de Sergio Ramos, por ejemplo, es que una persona que ya tiene 30 millones de copas jugadas, el chabón no le afecta la presión de jugar o no. A un pibe de 18 años que recién llega a Boca, dice, y estoy jugando una copa de la nada ahora. Pero en ya algún momento lo tiene que hacer, jugar. Para mí igual, lo único que hizo Si no quizás ya bueno, jugás. lo único bueno que hizo Riquelme, es verdad, Este es un dictador, Paco. Sí. Pero vamos, no tengo razón. En algún momento el pibe tiene que debutar y ponerse la camiseta y Sí, jugar, obvio. si no que se vaya a su casa sí, a jugar a la sí, Play. eso sí, hay momentos, o sea, te dan un partido, te dan 2, te dan 3, te dan 4, te dan 5, te dan un año
Si no respondés te vas a chacarita. Ya está, Igual- boludo. igual es verdad, ya igual es en verdad. casa. Claro, o sea. Pero bueno, hay contextos. Mira los jugadores independientes. Independiente tiene jugadores en la reserva muy buenos. Sí. Y lo admito. Parmo, el otro chico, ¿cómo se llama? Bueno, pero está Parmo que es el mejor. Y después tiene 2 o 3 que son buenos. Y los ponen en primera y juegan para el orto y los queman. Porque, No, el problema para mí- porque no, puede, no está a la altura de aguantar el peor momento que está pasando, ¿entendés? Un desastre Independiente. Pero el problema para mí es el... ¿De dónde vienen los futbolistas? Porque son gente, quizás, de chicos que la sufrieron en su infancia, en su adolescencia. Y cuando llegan a... No te digo arriba de todo, porque el Colo Barco, por ejemplo. El Colo Barco no había explotado todavía para irse a Inglaterra. Y sin embargo se fue. Y ahora, bueno, dicen que el Sevilla le va a rescindir el contrato, tiene que buscar club. A ver, Como y Racing. se fue muy chico. Y el tema es que los clubes de afuera, como saben que los argentinos explotan todo el tiempo y la rompen, quieren pagarlo antes más barato y les sale Claro. mal. Racing vendió en 10 millones a Toto Avilés que había jugado 6 partidos en primera, creo. A la MLS. A aparte. la MLS, como jugó con Messi 10 millones, boludo. Bocha de Una pelota. banda de plata. Y no es un jugador que. O sea, era un pibe bueno, un proyecto que decías, bueno, pues este puede ser el central de Racing, capaz. Pero tampoco 10 palos de una. No mostró mucho para valer 10 palos. Se la juegan así, ¿entendés? Capaz el Toto Avilés después es el mejor central de la selección. Gana 3 mundiales, capaz, yo qué sé. Claro. Pero yo digo lo que era en su momento. Hay que ver, sí, sí. No, pero por eso. Bueno, yo soy partidario. El Colobar como gustaba. X. Ceballos. Yo soy partidario. Bueno, igual Riquelme, si hizo algo bien que hizo, fue en la gestión de juveniles. Sacó buenos, le dio importancia, ganó una Libertadores de juveniles. Y. Campeón del mundo. Claro, campeón del mundo de juveniles y. Sí, sí, mi primo de 5 años también salió campeón del mundo. Me chupa la verga, vamos. Quiero que la primera Ya lo salga sé, campeón, ya boludo. los- Pero para Bueno, eso. pero eso es plata para el club, boludo. Sí, no. Plata para el club, me chupa la verga. Quiero que sea un club competente. Bueno, Mirá, pero para vos mantener el sueldo, ponele. No sé, ¿a quién quiere traer? ¿Querés Pero Boca ¿Te no gustaría tiene que Paredes tener- en Boca? Para traer a Paredes, Boca no tiene que necesita tener vender, problema- boludo. Está bien, pero Boca no tiene que tener problema de plata para empezar. Si entendés lo que es Boca. Tampoco tiene una cancha tan grande como para mantenerse con socios, ponele. No, pero por socio tiene de sobra y va a tener de sobra hasta el día que nombramos cualquiera de nosotros 4. Sí, pero. Es más, hay gente que no puede entrar a la cancha y es socio y Pero mirá, Se queda fuera. ponete a calcular. de sobra tiene de socio. Ponete a calcular que ponele River recauda el doble por partido de lo que recauda Boca. O sea, y es mucha plata, no es nada. Vos imagínate que a la Boca van 40 y la de arriba van 70, 80. O sea, y mirá la diferencia, es el doble. Y vos pensás cada partido, no sé cuánta plata. No, pero hoy los clubes Igual no es el único ingreso, obvio. los clubes ya no se mantienen con la plata del socio. No, ni en Mirá lo que pedo. tenés vos ahí en el pecho, Qatar, boludo. Los clubes tienen otras cosas. Sí, total. Yo Igual te eso banco. no te bajan tanta plata, eso te. Sí, vamos, sí. Qatar, boludo. Qatar. No, pensás que te ponele, bajan Racing 10.000 tiene dólares? RCA y no le bajó tanta guita. Algo así, Está bien, pero Ponele que a Boca le deben bajar 5 palos por el Qatar. No, Búscatelo. no. Porque a Racing le bajaban tipo menos de un palo por lo que tiene. Y ya sé que Racing no tiene el marketing de Boca, pero. bueno, eso es lo que yo quiero decir. A ver. Igual es verdad que Boca es el equipo más popular. 8 palos Top del anuales, mundo, vamos. sería. Sí, en ese ¿Cuánto? sentido, sí. 8 palos anuales. Casi dije 5. Casi estuviste cerca. Debe ser de todo. Una Está cosa que clarito. me acuerdo que dijo Román sobre Qatar, que el dueño, no sé quién, Chota, le quería traer un jugador. Quería que venga un árabe a jugar. El 9 Bueno, de Qatar. El Por 9, eso, sí, por el eso se Mundial. fue Qatar de la camiseta de Boca. Sí, sí. Ah, no está más. renovó. No está más porque Riquelme no quiso traerlo. Sí, yo lo traigo y lo dejo en el banco. Si total la decisión la tiene el DT. Claro. Acá ya nos metemos en un tema de que Facu es pro SAD. No, pero yo para mantener el sponsor, digo, yo lo traigo después. está loco, el boludo. problema del. Pero estás en la misma, estás haciendo un negocio con un club. ¿O no? ¿O me equivoco? Pero si el dueño de Qatar, que me paga, ¿cuánto dijiste? 8 palos. 8 palos por año. No estaba hablando de un vuelto, estaba hablando de mucha plata. Si el dueño de Qatar me dice, che, traete a este jugador, yo lo traigo. Si total el DT no lo pone listo. Y- Igual tampoco es mucha plata. Debe ser lo que gana entre Cavani y Romero, lo que gana al año, entre los dos. Bueno, es mal, saco Cavani y me ahorro 6 palos. ¿Sabés lo que ganan entre Cavani y Romero, no? Entre los dos. Y a Romero también lo saco, me ahorro 8 palos, mirá. Lo dejo al Ya tenía 16 ahí. Ya Ya tengo 16. Y los 8 de Coso y los 8 de Qatar. Ve que si querés podemos dar. Es mi ley de Boca. A ver, Facu Cadia, hoy tiene romántico y dice, tomá, presidente. Tú la Tomá llave la del club, llave te dice del club. Román. No. Vos sos presidente. Me ahora. llamás a mí para dirigir primero.
Sí, no, haría muchos cambios, pero no me metería en la parte futbolística para empezar, ni en pedo, porque no lo entiendo, primero que Pero nada. tenés que delegar. Pará, pero como, o sea, harías como. Pará, no me ataques. No. Pero harías como hizo Riquelme de armar un consejo de fútbol. Obviamente, no los nombres que están ahora, pero gente que maneja el fútbol y vos despreocuparte de esa parte. Sí, para mí es mentira eso, porque para mí Riquelme tiene más. Riquelme toma opinión. todas las decisiones. Exactamente. Para mí es totalmente una figurita que te lo pongo Totalmente acá. ¿Cómo es? Presidencialista. Ahí está. Claro. Para dar. Riquelme lo dice como para lavarse un poquito las manos y dice: No, el consejo de fútbol lo trajo Cavani. Yo no lo conozco, ¿eh? No. Yo no lo vi. No hice reuniones con él. No lo conozco. Para mí, lo usa eso para Riquelme. Para mí está mal eso. Para mí también está mal. No banco. Para mí, yo si fuera presidente de cualquier club, ni siquiera de Boca, para mí el técnico tiene que traer los jugadores. Para Ok. empezar. Y segundo, que bueno, hay un par de cosas que. No sé, por ejemplo, el último partido de Boca contra Vélez, ¿no? Que lo vimos todos, lo vio todo el país, no solamente nosotros cuatro, todo el país. Ceballos, por ejemplo, que estaba jugando. Los últimos 4 partidos estaba jugando. Los últimos 4. Los últimos 3 partidos que jugó del lado izquierdo, la rompió. Tremendo partidazo. ¿Alguien me puede explicar, vamos vos que sabés esto, Sí. ¿me puedes explicar qué mierda hacía Ceballos del lado derecho, arriba, cuando todos los partidos anteriores estaban jugando del lado izquierdo, donde juega Porcel? Y eso es raro. Con la diferencia. Eso es raro. Sí, Ceballos. Ahí te doy la mano con Gago, que es un hijo de puta. Yo les dije, yo lo dije acá. Gago es el peor director técnico de la era moderna. El peor. No, pará. No, El peor, lo digo acá a la cámara. No, Gago pero es el vamos. peor Miralo, DT. mirá la cámara. Gago es el peor DT de la era moderna. El peor. Pará, pero vamos, no está ¿cuánta- capacitado y no tiene autocrítica. Es el peor. ¿Cuántas responsabilidades hay de Gago en el campeonato que pierde Racing? Todas. ¿Vos decís que 100% todas, de Gago? Todas. Porque vos sos el DT, tenés que tener autoridad. Es decir, el penal lo patea él. Banco totalmente. ¿Entendés? Yo estoy dirigiendo a los Cocos, hay un penal, le digo, lo patea Toto. Y lo va a patear Toto porque si no me meto en la cancha y le pego una piña que lo quiera patear. Banco. Me gusta. Es me así. Pero, o sea, está bien. Y si lo erra Toto, gusta. Los cago palos en el vestuario. y si lo erra Toto, mala suerte, pero. ¿Qué querés que haga? Alto chanta. Entro a jugar yo, boludo. No, bueno, pero vos. Está bien, vos le decís que lo patee Porcel. Y Porcel le va a agarrar la pelota y le dice, no, toma, Facu. Y se la da. No patea nunca más en la No vida. patea Porcel. nunca más en la vida, pero no se la doy a un tipo que está en Racing hace 2 meses y no se conoce el club. Se la doy, no la quiere, no sé, no la quería Copetti en ese momento. No. ¿No la quiere Copetti? Se la doy. No estaba el Mura. ¿Eh? Mura era. ¿Quién quiere patear? No, se la doy Tomás Sigali. Sos el capitán de Sigali. Racing hace 150. ¿Por No, qué Sigali no pateó? por eso. Sos el capitán de Racing hace 150 años. Toma, patea vos el penal, flaco. Hacete cargo. Así de una. O si Ok. no le digo, Arias, vení. Anda a patear el penal, digo. De una. De una, sí. está Ah, bien, no voy a boludo. mandar a Galván, ponele. ¿Entendés? A patear el penal que decir. O Piovi, que por lo menos Piovi ya había mostrado. Ya había mostrado que. No, que para pegaba. mí, entre Gago y Riquelme piensa que están dirigiendo, no sé, saca chispa, no sé. Gago- El tema es que ellos Gago se conocen va a el fin de club. año. ¿Vos decís que se va a fin de año? Gago va a perder de estos 4 partidos, va a perder 3 y se va. No, Boca no entra a la Libertadores que viene. Boca va a jugar a la Suda y de pedo, acordate. No, para la Sudamericana ya está clasificado, creo. Sí, sí, de pedo. tabla anual. Por eso te digo, va a entrar a la Suda de pedo. ¿Entendés? Algo güey. Está bien. Va a entrar tipo, va a perder. Para mí de los próximos quedan 3, ¿no? De los 3 va a perder, para mí 2 pierde. Y puede ser, tranquilamente. Están los boludo. jugadores de culo, boludo. Tienen que hacer una renovación de plantel y de todo. Tienen que hacer un proyecto de verdad. El año le quedó muy largo a Boca, creo yo. El haber quedado fuera tan temprano de la Sudamericana. Si Riquelme quiere salvar su puesto, tiene que hacer una comisión, un manager deportivo, que ese manager deportivo elija su equipo de trabajo, traiga un DT, limpie al 50-60% de los jugadores que tiene, que no sirven para nada, y que arme una nueva base con un buen mercado de pase con los pibes del club. Banco. Tiene que hacer eso. Pero que decida el manager. Y si es... Pero también ahí tenés el problema. A ver, cuando estaba la última gestión de Angelici, que era el último año, estaba Burdizo de manager. Burdizo compró a Hurtado, ¿me entendés? Creo que gastó 8, 9 bueno. palos en Hurtado. A ver, pero por eso te digo, darle la libertad a alguien. no. Libertad 100% no, porque si no estamos cualquier cosa. No, es así, es simple, se maneja así. O sea, yo digo cómo se manejaba Racing, que para mí estaba bien cuando estaba Milito en su momento. Sí. Que después Milito se va porque se empezó a meter los dirigentes, por eso Milito se va. Pero Racing es así, es como se manejan. Che, hay mercado pase. Me siento con Víctor Blanco, presidente, yo soy el manager. Bueno, ¿cuánto tenemos para fichaje? Me siento con el entrenador, el manager y el dirigente, los 3. ¿Cuánto tenés para el mercado pases? Bueno, hay 12 palos, vamos, me dicen. Bueno, listo, hay 12 palos. DT, ¿qué posiciones priorizás?
Yo quiero un central, un 9, un 5. Listo, el 9 y el 5 de central lo vas a tener. ¿Qué tipo de jugador querés? Bueno, quiero esto, esto y esto. Listo, yo me encargo. Le traes las 3 opciones y le decís, che, para mí, aparte de estos 3 jugadores, que te los cubro, para mí hay que traer un arquero. Te sumé un arquero, ¿lo querés? El DT te dice, bueno, dale, trae el arquero. Entonces vos ahí le armaste el mercado pase con los jugadores que él quería y con lo que vos creías que le faltaba. Y el dirigente, dentro de la plata que te dio el dirigente. Porque no podés hasta 50 palos. El dirigente te tiene que dar un margen. ¿Entendés? Sí, entiendo. Pero Se maneja así. para mí tan perfecto no sale a veces las cosas. No, porque no saben manejar, no saben ver. dividir el trabajo, boludo. Igual salió a hablar Diego Martínez. División de trabajo. Salió a hablar, ponele Diego Martínez, Taylor. vamos hace poco, que él al 80-90% de los jugadores que le trajeron no los pidió. Por eso. ¿Entendés? Entonces, A ver, es verdad que los técnicos lo que suelen hacer, ponele, yo te doy una lista, ¿no? Entonces, vos sos el presidente, te doy una lista. Che, quiero poner que no hay manager. Te doy una lista, y te pongo una lista porque querés un 9. No te pongo un 9 No, solo. obvio. Te pongo opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. ¿Entendés? Como fútbol manager, digamos. Claro. A Costas, ponele, le pasó. Costas hizo una lista de eso. Le trajeron Salas, era la 5ª opción de 9. El chabón nos dio una sudamericana. Un jera así teníamos. ¿Entendés? Después, Vaso también. Era la 3ª opción del central. Y así con todos. Le trajeron lo que pudieron. Sí, sí. Pero por lo menos, él es un jugador que por lo menos él pidió. Es la última opción que él pidió, pero la pidió. La tenía. ¿Entendés? Lo que hacía Riquelme, está mal, porque Riquelme le levanta el teléfono y arma el equipo también. Eso es la verdad, Sí, boludo. sí, sí. No hacemos todos los pelotudos, pero sabemos que todo que es real. Sí, es real. Boludo, porque Riquelme le dice, che, ponelo a Fabra este partido. Que lo tienen que poner a Fabra, ¿entendés? Con Gago no lo debe hacer, pero antes lo hacía. Capaz que sí, lo hace con Gabo. ¿Por qué no? Porque para mí tiene Porque poco si la no, cabeza Gago se va- quemada. Gago es un egocéntrico, no se va a dejar manejar. Y aunque sea. Pero no sé, y aunque venga no Milei sé. y lo mate, ¿entendés? Riquelme sé, también. no sé. Los dos son Por eso, negociables. para mí no se deben llevar bien. No, seguramente no. Para mí tampoco, pero... ¿Qué opinas, Mamo, por ejemplo, del arquero de Boca, Bray? Para mí tiene que quedar como arquero de Boca. Chabón respondió. ¿Titular tiene muy que ser, bien. no? Sí. Una pregunta, ¿no? ¿Vos qué opinás? Sí. yo prefiero que los chicos se equivoquen en Boca y no en Tigre. Claro. Pero. No comparto eso yo. Pero Facu, no es lo mismo equivocarte con la camiseta de Tigre que equivocarte con la camiseta de Boca. ¿Para vos preferís que se equivoque en Tigre y no en Boca? entendí. No, que se equivoque en revés. Boca. Pero pierdo todos los partidos y... No, pero... Pero para, si el chabón está atajando muy bien dentro de todo. Sí. Mucho mejor que Romero taja. No, yo lo único que creo... Y le hizo pasar la Copa Argentina. Llegó por él, Atajó como 7 penales. Sí, no sé sí, cuánto atajó. es que es una cosa que lo que yo estaba en Twitter hoy y justo me apareció el tema este de Bray, ¿viste? A mí yo lo banco Bray, pero leí algo que es cierto también. Que el chabón no se ganó el puesto. El otro pelotudo lo perdió. Sí. No, pero él se ganó el puesto porque la vez que entró atajó bien y fue Pero seguro. sí, es como Hay dijiste. un partido contra Riestra, cancha de Boca. Yo estaba, Sí. lo estaba viendo. Sí. Boca lo perdía con Riestra y se tenía que ir hasta el que limpia los baños. Sí, sí, lo vi el partido. Sí, Si sí. Boca perdía el partido, Bray saca una en el Pero último cuando minuto. tiene que responder, responde. Sí, para mí. Yo lo vi un arquero bastante sólido. Capaz tiene alguna, viste, de esas que se manda una cada tanto de. Pero un tiene centro que 22 se ve. años. Por eso, son cosas que tienen que pasar en algún momento. Pero para mí el chabón va a ser un arquerazo, boludo. Hay una cosa con lo que dijiste vos, Juli, de que es mejor que se equivoque en Boca, pero igual hay que admitir que pasa en todos los clubes, pero en Boca más, que si vos te equivocás una vez, No, sí. pero Obvio. sos Ponés Netflix lo y peor- sale que se equivocó. Es más, sí. después Sí. haces un caño y sos lo mejor, sos el Diego. No, Sí. pero es lo mismo que hablo con recién que dije de Racing. Si Boca hubiera ganado la Sudamericana, Riquelme es el mejor Sí, presidente por eso, por de- eso. de la década. Lo y más así. político que hay en Boca. Es así. Yo voy a decir una cosa. Racing venía estando muy mal manejado. ¿Entendés? Y ahora Víctor Blanco, el presidente que trajo Costa, que trajo a los jugadores. No lo bancás vos. No, sí, lo banco porque fue para mí el mejor presidente de la era moderna de Racing. Pero es lo que pasó, si hubiera perdido el otro día. Es hijo de mil puta igual No, que Gago. no, más o no, menos. no. Hasta la concha de tu madre. Hijo de mil Lo puta. banco, pero para mí Racing ya, como viste cuando vos cumplís un ciclo, cumplió un ciclo para mí ya en Racing. Pero Lo bien. estás echando. No, ahora hay elecciones en 15 días, boludo. Sí, pero total. para mí, Pero ya, yo si tendría que ir a votar, no lo votaría. creo. Vamos. ¿A quién votaríamos Es bueno, para es bueno. Yo votaría a Milito, creo. ¿A Milito? Igual, a ver, es verdad que Milito se mandó unos moquitos estos días, dijo un par de boludeces. ¿Qué dijo? Que Sí, hijo de Milito. dijo como que la ganó por casualidad, la Copa Racing. Y, o sea, entiendo lo que quiso decir, pero estuvo mal, lo dijo muy mal. No tenía que haberlo dicho así, porque le sacás el mérito. El mérito 100% de esto es de los jugadores y el técnico.
Sobre todo el técnico. Que el técnico hizo el laburo del presidente, del manager, de DT y casi el técnico le hace el laburo de jugador. Porque ahí se le transmitió a los jugadores todo lo que tenía que transmitir. Y tiene una personalidad particular. Claro, entonces el DT hizo todo. Y los jugadores respondieron dentro de la cancha. Está bien que Blanco, cuando Costas quería hacer algo, le decía así. Entonces, también tiene responsabilidad Blanco porque él dio lo que hay. Claro. Pero... Sí, no hay que sacar el mérito a nadie. O sea, No, todos funcionan de alguna manera. Pero O es sea, verdad si que... falta alguien, el mérito no podría haber ganado. No, obvio, por eso. Pero lo que yo voy es ponerle en la cancha de Racing. Tiene algunos problemas de infraestructura, cosas así, ¿viste? O sea, cosas que ven los hinchas que están enfermos y que están todo el día leyendo, ¿entendés? Facu no va a saber que la infraestructura de Racing no está... Claro. El estadio que hizo Perón. Che, estaba viendo las tendencias de Twitter y es tendencia a camisetas nani. Oh, no sé si hermoso. estuvieron, ¿no hicieron? ¿Viste, No. vamos? Vi algo, pero no vi los videos, boludo. ¿Qué hizo? Cayó Ortigosa al local Camisetas Nani, es el que vende Sí, camisetas sí, de sé quién es. fútbol. Y siempre vende camisetas usadas por jugadores que no sé cómo consigue. Y cayó Ortigosa con la policía diciendo que Camisetas Nani tenía camisetas que él le regaló a su ex mujer. ¿Me entendés? Bueno, pará. Acá hay dos cosas muy graves para mi gusto. Ortigosa, por más que sea la camiseta de él, una vez que la entregó, ya está. ¿A quién le vas a reclamar algo? Vos tenés que ver a quién le regalaste la camiseta. Si vos vales como jugador, yo no le firmaría a cualquiera, por ejemplo. Si fuera, no sé, Paredes, ponele. ¿En serio me decís? Y no, boludo, ¿por qué? Después te pasan estas cosas. Pero La reventa, todas esas cosas, yo no quiero que me... Si yo te lo regalo a vos por ser, porque es un gesto que yo te doy, Yo la vendo. y bueno, entonces no... Es lo que yo te estoy diciendo, mirá. La joda. Es lo que te estoy diciendo. O sea, por eso yo no se la daría a cualquiera, ni en pedo. Y creo, había pasado algo con el Diego, con eso, cuando el Diego estaba Sí. vivo, que Claudia, la ex mujer, tenía las camisetas de él y el Diego las pedía como devolverme mis camisetas. Y Claudia decía que no porque él les iba a regalar a cualquiera y iba a hacer cualquier cosa. Ah, bueno, pero si es la edición de él, está bien. Ahora, si Claudia lo quería regalar a cualquiera, ahí está mal. es complicado, porque una vez que ya regalaste algo, ya está. O sea, Entonces, por eso digo, por eso ¿qué él hace está ese diciendo eso. Ortigosa con la policía en camiseta Nani? ¿Qué hace ahí? ¿No tiene nada que hacer? Claro, es verdad igual. sí, ¿Qué? pero no deja de ser su camiseta también. No, si la regaló. O sea, lo entiendo igual por un pan aparte. Pero de la camiseta queja. no tiene un derecho a autor. Juli, yo te hago un regalo para tu cumpleaños. Te regalo una remera para tu cumpleaños. En 2 meses salimos de joda. Digo, che, Julián, dame la remera que te regalé, boludo. Me la quiero poner para salir de joda, dámela. En el medio del boliche, digo, che, dame la remera que te regalé. ¿Entendés? Claro. Ya está. Ya está, te la regalé, boludo. No, sí. La camiseta me chupa un huevo que la haya usado vos, que la haya firmado Otra vos. cosa es que Ortigosa la haya dejado en la casa de la mujer y la mujer se lo haya sacado de mala leche. Hay que ver qué pasó. ¿Hay info de lo que pasó? No. Para mí Nada. no, porque si no se la regaló. Igual sí, tiene que está en su romper las derecho. pelotas, tiene Ortigosa Sí, ahí igual con, sí, con la boludo. policía, camisetas Nani. ¿Qué te importa, boludo? Dejate joder, boludo. Aparte, Encima con Ortigosa, que estos últimos tiempos Eso estuvo te iba a los decir, videos, todas esas, sí. quédate en tu casa tomando mate, por favor, hermano. Boludo, ¿vos eso te iba a viste? decir. Los O sea, vuelve a aparecer públicamente al pedo. Que vaya a Sí. patear penal a la villa, Ortigosa. boludo. Claro, que vaya a patear por apuesta y se vaya a concha de su madre. ¿Qué tiene que hacer ahí, boludo? Nada. Los jugadores tienen eso, boludo. Tienen la cabeza recontra quemada mal, boludo. Y hablando de camisetas, cuando Vélez jugó el último partido local, que Bouzat, no sé si lo vieron, tira la camiseta a un Sí. jugador de Vélez Y que una vieja se lo saca. y una vieja peleada con un nene por la camiseta. Ah, lo vi una vieja tarada. Y ¿Qué sí. haces, mamo, si ves eso estás en la platea y un nene tirando... Se la arranco las manos a la señora y se la dio al nene, boludo. Se la dio al nene la remera. Pero yo, a mí me sorprende cómo la gente lo o le hago miraba. sentir muy mal a la señora hasta que se la da al nene, que es lo que hicieron. La gran dicha señora, usted es una basura de persona. Pero no se la dio dio al la nene. camiseta, ¿eh? Sí, se la dio. No, después creo que se comunicaron los jugadores con el No, nene. se la dio porque le dio la usada. El nene sacó la foto con la usada. Pero capaz le dijeron a la Bouzat le señora, dio la le- camiseta. Me parece que lo invitaron al nene después. Ah, y puede ser. le sacaron fotos Ah. adentro de la cancha con los jugadores, le dieron la Ah, camiseta, puede ser, firmada puede por ser. todo. Ok, no sabía eso. Pero, y sí, porque se viralizó tanto que. Qué hija de puta, boludo. Muy Sí. de plateísta eso, vamos. Y pasa que sí, puede pasar. Pasa siempre qué igual, sé ¿eh? yo. Siempre que regalan una remera pasa eso. Es complicado tirar una remera. El ahí. día estaba en Racing y después toca yerba brava, no sé. Se mataban por la gorra de yerba brava, boludo. No me joder. Me da una gorra de yerba brava, te la regalo, boludo.
Se la regalo. O sea, ¿no te peleás por una gorra de yerba brava? No, ni pedo. Por favor, una Estás re- desmereciendo Ahí yerba brava. Ahí tenés No, todo bien con yerba brava, no quiero que me peguen ni nada. Che, saliendo un poco de fútbol, Fórmula 1. Colapinto. Qué grande Yo con la estoy pinto, mirando boludo. bastante, Qué grande con la pinto, boludo. Todo bien, así en su vida. Estoy mirando bastante, pero no de Colapinto, sino del folclore de la Fórmula 1. Estoy entendiéndolo. Hay una teoría Creo que Mamo está hablando de otra cosa igual, Facu, ¿no? Sí, Estoy hablando de extra deportivo. Vamos hablando de... Hay una teoría Ah, que... está hablando de la. Sí. de la Hay China. una teoría que dicen para en la mano, que no le voy a sacar el mérito porque ellos lo dijeron, que es verdad, boludo. Con la Pinto sabe que tiene estos meses para hacer un desconche terrible y después va a pasar a la Fórmula 2, capaz no queda en Fórmula 1. Entonces después vuelve a la Fórmula 2 y se le va todo el quilombo que hay. Entonces está aprovechando así concha todo, ¿entendés? Yo lo hago con muerte, Está boludo. como medio Diego. Está bien. Está medio Diego, me encanta. medio- Declara. Es hermoso, boludo. Declara. Sí, a mí me cae muy Es de bien. los tipos más sueltos que yo vi para declarar en mi vida, creo, boludo. Aparte es tranquilísimo, o sea, está Pero- diciendo cualquier pelotudez, pero el chabón- muy El tranquilo. chabón declara como si fuera a estar en un asado con los amigos a las 3 de la mañana. Sí, sí, no, el periodista está hablando y le dice... ¿Dónde estás? No, está chamullando el chabón, constantemente. Es muy argentino eso, creo igual yo. No, pero es más, él Pero es vos decís que es más. exagerado. ¿Vieron el que en chabón un es momento exagerado. se decía que capaz era gay el chabón? Y Se re pasa orto que todo. tenía cositas. cara, tenía No, cosas. el tema es que es Tenía muy... cara. dice. No, ¿sabes cuál es el tema? Es muy... Hoy vino... No, muy funable, cheto. Facu. Muy cheto es. Pero viste que el chabón así, Pero hay Medio un que se video, expresaba mucho, hay un qué video sé que yo. hay un video que habla y después se va caminando tipo así. Pero el tema es que es muy cheto para mí, es muy de la aburrecía. pasa que Entonces tiene cositas de, ¿entendés? Que nosotros decimos terrible puto, pero en realidad sacando es muy burgués. ¿entendés? Esto con Alejo acá no pasa. ¿eh? Con Alejo, Pará, para mí Juli, Alejo hablamos pará. todo el día de fútbol, hablamos de mina, de sacando puto. sacando lo de Colapinto, lo de la China, todo eso que pasó. El otro día yo me puse a analizar realmente lo que es ser Colapinto en este momento. Estás en uno de los deportes de la gente más millonaria del mundo, porque tenés que ser mega millonario para correr ahí. Colapinto, por cuestiones de la vida, está corriendo ahí. Estás, Igual, no era millonario. No, por eso te digo, Rompió por- el orto para que él esté ahí. por eso, Sí, por sí, cuestiones de la vida, él está ahí. Pero todos tus compañeros son ultra mega millonarios. Sí. Obvio. Y todo el mundo es millonario ahí. La gente te va a ver millonaria. Está en los mejores lugares, las mejores minas, amigo. La cabeza del chabón en este momento Ah. debe ser cualquier cosa. Como- Es medio rockstar ahora. Medio está como... Y se está controlando bastante bien. Sí. Porque puede hacer cualquier cosa si quiere. Para mí las hace y no salen No a- sé si se está. No, para mí no sé si está manejando tan bien, Yo Pero lo tampoco banco a muerte, salió- lo banco a muerte, pero no sé si es lo mejor para él en su No, futuro. No. No es como el fútbol, ponele, la Fórmula 1. Esos deportes chupaverga que tienes que ser un robot. Y que si no sos un robot, las empresas no te contratan. No es como el fútbol. El fútbol, Centurión puede salir de joda Villa. y Es salir verdad con que- una Claro, escopeta claro, acá. claro. Que Es verdad que la Sí. Fórmula 1 importa creo que de igual manera tu... tu nivel que tu nombre, que tu marca. Exacto, sí. 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 Pero también por eso solamente consigue un lugar, porque los argentinos están enfermos y lo bancan a muerte. Entonces el rating que es de Fórmula Claro, 1. por eso. Si ya está llovido la carrera, boludo. Y no sé ni lo que es un auto de Fórmula 1. Posta que yo también, boludo. Te banco. Todavía no entiendo el DRS todavía. Estoy intentando entender el DRS es un montón. Porque se activa solo. Me posta que si te pones a ver, yo jamás en mi vida vi Fórmula 1, jamás. Me puse a ver este último tiempo. Ya había un par de nombres de chabón y nada más. Pero si te pones a ver cada vez más, te empieza a interesar, boludo. Está bueno. Verstappen. Hay una serie. Verstappen, por ejemplo. No, yo soy anti-Verstappen, boludo. No, yo soy pro Verstappen. Siempre la contra nosotros. Yo Y soy bueno. pro Hamilton. Hamilton es como el bicho. Es el bicho de la Fórmula 1. Ya lo identifiqué. A mí me gusta siempre identificar al cristiano del deporte. Está bien, está ¿Y bien. cómo ves al mismo bicho ahora mismo? ¿Eh? ¿Al bicho cómo lo ves El bicho ahora? está para hacer goles en su línea hermosa. Yo tengo el sueño que el bicho venga a Racing, boludo. No, sale el bicho. No, pero... Pero imagínate que no sé, que pasa algo raro y aparece en Racing, boludo. Ojalá, ojalá. Todo roto, que venga. Facu, ¿vos aceptarías al bicho en Boca? Sí, pero estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, pero tiene 40 años. Estamos hablando de. Me estás comparando a Sergio Ramos con el bicho. Bueno. Estoy hablando de las edades. Porque vos dijiste una persona de 40 años, no quiero, que no. No, pero son dos cosas diferentes. Vos ¿no? ponés en, no sé, qué sé yo, una capital del mundo que vos quieras, la camiseta de Boca con el 7 de Cristiano Ronaldo y es top ventas. en el- Toda la bombonera va a tener esa camiseta. Sí, sin duda. Sí, yo ojalá, por mí que venga, ojalá. Pero es que mira, de Boca, bueno, de Boca. No, de con Racing la no, vamos a ver. siete- No, no, Racing no va a también. pasar en Racing. ¿Por qué en Boca puede Racing? Y No? porque Boca. Puede ser Boca o River, vamos, pero Racing. Racing es imposible, vamos. Imagínate que ahora sube Milito y viene Messi a jugar a Racing.
Yo me hago socio y me pongo acá el escudo de Racing, te lo juro. Y va todo Si lo viene, domingo a la cancha. si viene Messi a Racing, Lo hacemos todo vos de te lo Racing. tatuás. Pero jurás por tu vieja lo tenés que jugar. ¿Cómo venís Messi a Racing? Listo. Capaz pasa y está grabado. Si llega a pasar, está Para grabado. me tengo que tatuar el escudo y tengo que hacerme socio. Listo. Mira, ve esto Messi, dice, por el mamo voy a ir a Racing. Increíble. No, Creo que no, el- no, Messi se no puede jode. pasar. ¿Sabés que Messi se había quedado en la historia y voy a hacer ganar a Racing su segunda Copa Libertadores? Y se viene con 2 o 3 bebés de esos amigos de él, ¿viste? Un Suárez, Jordi Alba, ¿viste? Busquets. Que se viene sería con toda la rarísima la bandurria. imagen, Sí, No, jamás yo no creo. ¿Cómo? Sería rarísima la imagen esa. Imagínate, vos ves, está Messi con la camiseta de Racing. Cilindro, nada que ver. Y le queda bien porque son los colores argentinos. Sí, pero sería muy Qué raro. hermosa esta. O sea, ya está como acostumbrado a verlo con esas colores, eso sí. Pero imagínate lo veo con la de Boca, ahí sí que sería random. Con la de Boca sería rarísimo. Messi no me puedo imaginar con la camiseta de Boca. Es verdad. Con la de River me lo imagino un poco más. Sí, sí, con la de sí. Boca no. Al bicho puede ser, ¿eh? El bicho, bicho es muy bostero. queda bien en Y de Boca. hecho no, el club que está jugando ahora no tiene unos colores medio... Sí, medio Sí, Boca. azul y amarillo. Por eso me lo imagino. Messi es más River. No, pero lo que gana Cristiano en 3 días es lo Nah, que gana sí, sí. Cavani en un mes acá. Tienen que venir por la gloria, No. boludo. No por Pero ya tienen gloria. Pero Cristiano no tiene ninguna Libertadores, Messi tampoco. Sí, Para ellos es gloria, la boludo. posibilidad existe. Para mí, puta que. Yo creo No, que no, para, llega- puede pasar que pinte Cristiano Ronaldo en un Corinthians. Puede pasar eso para mí. O en un Flamengo. Nah, Fuera puede joda. ser, puede ser. Para mí los dos van a jugar la Libertadores en algún momento. Yo creo que al bicho. Ahí Ahí lo tenés. tenés a Messi con la de Messi Boca. con la de Boca. Le queda bien, te digo. Con el rubio le queda bien. Terrible, boludo. No, sería terrible. Para mí, Nah, no creo, para mí los es dos van a jugar la Copa imposible, es Libertadores. imposible. Alguna de los. Y yo lo pensé también, pero con... No, pero es más probable que la Libertadores se abra ahora y que invite al Inter de Miami a jugar. Bueno, sí, si eso pasa sí. eso, son una chupadera. Porque la idea es traer a Messi acá. No, que no me lleven la Copa Libertadores allá. ¿Entendés? Pues no, es imposible. Pero es que Messi para mí no quiere venir No. ni pedo a ningún club. Ni un brasileño. Para no, mí sí brasileño quiere no lo venir, veo. pero no puede. Por el contexto no ¿No te puede. imaginas tirando no sé, un córner Para en mí- la cancha de para San mí- Martín de Tucumán? Para mí Messi se muere por Ni en jugar. pedo. Para mí Messi se muere porque jugar en Boca o en River, No, Estoy No sé seguro. si en Boca, En pero en Newell's, Newell's, claro. Newell's. En Boca no sé, También. le echo Claro, la de... no, para mí. a mí- Ahora, clásico rosarino. Newell's Central, cancha de Central. ¿Messi va a tirar un córner? ¿No lo escupen? No, No, para mí no. hay un- Vos decís que no. No. Es el dios del fútbol, no sé cómo explicártelo. No, No sé, Facu. Algunos sí. Pesa mucho la el camiseta. 5%. No, el pero 5%. Messi no. de una menos, cancha el menos. 5%. El 2%. No, el 5, 5. No, bro, es Messi. No Yo puedo- independiente, si Messi va independiente lo puteo. Estoy segurísimo. Mirá que- ¿Viste? Es una aberración lo que acaba de decir, ¿eh? No, bueno, No, boludo, no, yo yo no. odio. Es más, si viene Messi arriba me hago hincha de River. No, Facu, estás loco. Te lo juro, boludo. No hay chance que venga Messi a River. Entonces por eso lo digo de vuelta, si viene Messi a River me hago hincha de River. Me compro la camiseta de River oficial que ya atrás Messi. Mamo, vos dijiste que putearías a Messi. Si se va independiente y Messi viene a patear un corner, la cancha de Racing, alguna le tiro, sí. No. Hace gol Messi, No hay te chance. mira a vos y se ves al escudo de Independiente. No, me muero. No hay me chance. rompo la bronca. No hay chance, no hay chance. Y si viene el bicho independiente, No, me rompe el corazón. No, boludo. ahí te pones a llorar. No, pero eso es tristeza, no es bronca. Es como que tu novia te cague, boludo. Esas comparaciones. La analogía de Mamo. Es genial. Sí, Che, boludo. y no sé si vieron básquet también jugó la selección. La No, no selección vi. mayor. No, no tengo- ¿Cómo le fue? Contanos. Ganó los 2 partidos en Mar del Plata. Hay algo particular que pasó esta el último gira, tiempo. digamos, que son 2 partidos, que se jugaron los de local. Una empresa puso la plata como una inversión, ¿no? Dijo, No me gusta eso. yo banco a los jugadores que vengan a jugar a Mar del Plata, Mm. les doy viático, hotel, todo, Pero, y se queda con las recaudaciones de la entradas. venta de entradas. Ok. En un estadio de Mar del Plata que, voy a confirmarlo, pero creo que tiene capacidad de 3.000, 4.000 personas. No es tanto entonces. No sé dónde vieron el negocio. Yo creo poner la publicidad en, no sé, en la prensa, qué sé yo. Y solo se vendieron 1.800 entradas ¿a cuánto? No. en ambos partidos. ¿Los precios de las entradas? Está 20 lucas. Ya Entre te 10 y digo. 20 para mí está. Pero es increíble la poca convocatoria que tiene el... Entonces, en este caso, vamos a tener que bancar, boludo. Porque si no es ¿Está imposible que chequeado? pase eso, que vaya a llamar de plata, qué sé yo. No, sí, pensé que era otra cosa. No está bien lo que hicieron, boludo. Y porque Y sí, los deportes que no están bien financiados se tienen que meter empresas, lamentablemente. Crucero del Norte. Pero terminó perdiendo la... Desde
8.000 pesos la entrada. No, nada. Ah, nada. ¿Cuánto gastaron? ¿Cuántas vendan? ¿Cuánto invirtieron ellos? No dice. $100.000. A cada invirtieron. jugador de viático le dieron 350.000 pesos. Eso ¿Cuántos por jugadores son? 12 jugadores. No sé, cuerpo técnico. 500 para el técnico. Para el cuerpo técnico y ponerle que los pasajes. Ponele que tengan un avión privado. Y no hacen tanto. O no sé, algún arreglo tienen que tener. Pero Una empresa. es preocupante que haya poca gente que mire el básquet cuando es como... Igual es verdad que cuando nosotros nos quejamos el otro día. Cuando nosotros nos quejamos de que falta plata en el básquet. También hay que decir que Es un negocio, la gente es no un banca, negocio, boludo. obvio. Porque cuando está la Obvio, oportunidad total. de romper un estadio y que vengan más empresas, no lo llenan, boludo. Total. ¿O no? Sí, concuerdo, pero algo hay que hacer, ¿no? O sea, es un deporte... Para mí hay que implementar más locura en el básquet, boludo. ¿En qué sentido? Y hay que darle más bola, hay que darle más bola al básquet nacional. Sí. Boca, Eso River, que juegue una final Boca y River y que se hable en Twitter por todos lados. Eso no pasa, boludo, ¿entendés? La gente es muy futbolera. Boca juega una final de básquet y nadie se entera, boludo. ¿Entendés? Entonces hay más ahora movida de marketing, Banco. de que vaya la gente gratis, boludo, a los partidos. Después las vas a poder cobrar las entradas. ¿Entendés? Hay una final Boca River, no sé, o Boca Lanús, vale, Boca San Lorenzo, vale, ¿qué puede pasar? Sí. Boca San Lorenzo es una final de básquet. Con el carnet, Un Messi jugando al básquet. con el carnet de socio puedas entrar, ¿entendés? Y a la concha de su madre. Y Sí. así incentivás, ¿entendés? Después los pibes, esa agarra generaciones, después a los pibes les va a gustar el básquet y van a querer que Boca Sí, gane. total, como decís, son generaciones. Son Lo generaciones. que yo estaba hablando con un amigo el otro día, te cambio de tema. Y no es para chicañar, pero es posta. A ver. A ver, ¿con qué vas La a ¿qué va a próxima decir? generación, ¿cómo se puede hacer hincha independiente? Fuera de joda lo pregunto. Es No, un debate re no, serio lo que pero tengo. acá el fútbol es... El fútbol no te haces mirando a la tele. no, mano. vos- Hacés, vamos con Pará. el club. No. Hacés con el club. Vamos Claro, a menos en Argentina. No. Bueno, vos no fuiste a Racing Digital. Me gusta cómo juega Racing, Pero voy a Racing hacer porque tiene hincha una de Racing. locura particular que no tiene Independiente, que todo lo contrario. No, Son amargos ellos, boludo. no comparto. Es verdad, boludo. No comparto. Es algo estadístico, lo estoy diciendo. Pero no, el hincha es raro, son independiente- raros los hinchas independientes, boludo. Pero el hincha independiente no se va a sentar adelante de la tele y dice... o va a la cancha y me dice... No. Esto me gusta, voy a hacer este Pero club. es así. Nacés así, vamos, ¿qué vas a hacer? Hacés con el club en el hombro, vamos. No, porque pero no es todos tienen por- la locura que tengo yo, que tienen Pero que por tiene eso. Juli. No, pero eso ¿entendés? porque son así sus personalidades. Pero el club vos no lo elegís. ¿Vos elegiste en Racing? ¿Eh? Vos No, ¿cómo es? elegiste- No. Bueno, por eso. Entonces, las generaciones futuras van a ser así, como por legado, digamos. No sé, para Salvo mí- que tenga, para no mí va a sé, bajar un mucho. tío, un padrino que te trajo una camiseta y te fue llevando, pero Difícil, bro. son los pocos casos que Para mí pasan. va- Tenés un hijo y te dice, papá, me gusta Independiente. Ah, los recados palo. Tenía, no. tenía un hijo, dijo Mau. Ya saben, muchachos, qué regalarle al hijo de Mamu cuando nace una camiseta independiente. No, vamos, no. Fue como. Le salió el alma, Mamu. Sí, se olvidó totalmente de que tenía una cámara adelante. Sí, sí. No, vamos. Sí, no sé, mi cámara... Murió Julio. Una cámara, No boludo. importa, no importa. Mejor. Te borraron de lo que dije. Mi cara en el clip no va a salir, mamo. Es una banda. ¿Cómo se llama? Tiró la. Ah, pon unos cinturones. Vamos. Cinturón ahí. No, pero. Vamos. Vas embarrando más. Y para la pregunta más tranquila. ¿Estás conociendo una chica? ¿No le preguntaste de qué cuadro era? Y te encanta. ¿Te encanta? ¿Te enganchaste? Es perfecta. Es perfecta. ¿Sabes lo que pienso? Y es independiente. Y al rojo me lo cojo. Y... No, Pará, está mirando mi abuela, boludo. Pará. Basta. Tienes que volver al urgente, boludo. Es- Bueno, escuchá. Tienes que volver al urgente, boludo. Vos que me ya tema. está, Alejo está llamando ya. Vos que me Pero, tema. pero ustedes me pinchan, ¿sabes lo que pienso yo, No, pero boludo? no ibas a- Me no dicen pensé que ibas a Alejo no responder resistió. así. Me dicen que Alejo no resistió. Alejo estaba allá en el Se va hotel. Alejo un programa y esto es un descontrol. Un desconche malo, boludo. Ay, ay. No, boludo. Qué hijo de Está puta. Poné a ordenarle. Ordenar. Escuchame, vamos. O sea que te todo como pienso. te gustaría que fuera Independiente un poco. ¿Eh? ¿Te gustaría que fuera Independiente? Ah, no nos está mirando, Ale, porque pregunta qué pasó, así que no. Mejor. Mejor. Ahora se va a poner a ver el. Si después va a subirle el clip y cuando tenga visualizaciones le va a cantar. Claro. Claro. Es un capitalista, el hijo. A mí me dijo, ¿quieren que le diga algo? ¿Quieren que los ponga lejos? Ponga Ponelo, pongas si orden, total le dijo. está- Los ¿Cuántos pongo. kilómetros de distancia? Me dijo
Cuando vuelva el viaje tenemos que hablar. Pará, Porque hay que hacer cositas contando cátedra. No me está gustando. ¿No me está gustando? Está enojado porque yo no edité esta semana. No edité, de verdad. Así que, Alejo, Yo no pude editar. No hiciste tu laburo, Momo. ¿Eh? Fallaste. No, le quise decir al que edita Juli, que le pagaba. Pero el loco dijo la semana que viene. recién. Así que yo no un tuve beso tiempo, grande. boludo. Un saludo a ese, gracias. Por Tuve que la- hacer, saludo para ese. Tuve que hacer un parcial de informática de Access, que nunca en mi vida vi Access. Tuve de 9 de la noche a 6 de la mañana en hacerlo. Y después tuve que hacer 15 TPs. 12 TPs. 6 de Access y 6 de Excel. Qué asco. Necesito probar, boludo. No, ya sé, no. Por Y eso. tengo que entrar a la clase ahora, me dice justito. O sea, el Momo está acá y está en una clase también. Pero. Así esto. Sí, sí, no está perfecto. Yo tampoco edité. Todavía no. Alejo se está entrenando, pero porque yo fui informado de no editar. Así que. Yo fui, pero tranquilísimo. ¿Por parte de Fue- quién? Por mi parte. Por mi. De Erwin. Le Pero. cortó el empleador. contrato. Le cortó el contrato. No le conté el contrato. Pero. Yo recibí órdenes más arriba todavía. Claro, ¿Qué te dijo, Ale? Estaba como una huelga, Alejo, no sé por qué. Alejo dijo, no subimos video, dijo. ¿Posta? Sí. y Erwin es un ¿Pero qué abogado. Erwin sentido las tiene? palabras se las toma como contrato. Erwin dijo, listo. Ay, me se- Y ahora Gracias. Alejo de esa decisión se enojó. O sea, está enojado con el Se mismo. enojó con el No, boludo. Ale, ahí estás mal vos, porque no te puedes enojar por algo que hiciste vos. Como. No comparto. Pero. Así que está enojado, Ale. Tienen que hablar, es como Yo una, es fallé- como una yo- novia. Se Yo enojó. fallé estas semanas. Pero bueno, olvídate, no, creí que podía y no pude. Todavía no. ¿Pero vos crees que se enojó por eso? Y se enojó más que. Para mí, más que nada se enojó conmigo porque yo creo que fui el único que no respetó. Yo igual no sé, no- yo no no sé, subí no sé tampoco. ni si Facu subió, ponele, ¿entendés? No subí, Yo- no subí. ¿Vos subiste? Entonces capaz está enojado con todos. Está Yo pensé que enojado con estaba todo, enojado está enojado conmigo. con todo, no con vos solamente. Pero bueno, también tienes que entender que tenemos un montón de cosas. Tenemos todos los parciales, justo Miralo, todos los miralo, finales. miralo la boludo. cámara si te está Tenemos escuchando. todos los finales, flaco. Pará. Pará un poco, boludo. Relajado. Hoy te hay contenido, ahí está, subilo independiente, subilo independiente, ya está, Claro, ya ahí- hay guita, ahí boludo. tenés. O boludo. si te va para abajo, para abajo, no sabes. Subilo independiente, subilo del colectivo, lo del colectivo y ya está. Hoy el Momo te dio mucho contenido, Ale. O sea, te dio. Hay contenido. Hoy dio. Se peleó como un orangután con colectiveros. Dijo cosas que no Salvó, puedo repetir. rescató una vida. Salvó una vida. Rescaté una vida. Tiré varias hoy, Sí, sí, sí. Estamos Bien, aquí. Ah, pensé que había un audio. Dije, No, 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 no. ¿quién es ese tipo? De la nada se escuchó mi profe de informática. Está dando las notas, más me gustaría saber qué hice. ¿Qué te sacaste, Momo? Dale. Tengo ni idea de haber dicho. Música de tensión, no. No sé qué. Decirle, prende el micrófono y decirle, profe, me decían ahorita me tengo que ir. Saluda a la cámara, bro. No, vamos, no hagas eso. No le hagas caso a aquel. Yo no dije nada, yo dije que le pidas la nota, hermano. Da No, vuelta. no, no, Vamos no. a poner la cámara, da vuelta y decir, profe, Mandale saluda. mandale el link del programa. No. Contale si querés Voy a- seguir quiero llamando. saber si dice mi nombre nomás. Voy a decir un amigo que me diga, ahí está más fácil, vamos a hacer eso. Vamos, tiene un par de extras que laburan para él. Tiene empleado, vamos ya. Tiene empleado. Tiene Ojalá, empleado, sí. necesito un empleado. Ojalá que no nos esté viendo el empleado de Mamo porque Sí. Mamo dijo que es un amigo. Sí. ¿Quién, boludo? El empleado. No, boludo. Son amigos. El señor está chata, concha de su madre. Porcel, ¿estás para ser empleado de Mamo en el negocio? Necesita gente. Imagínate que Ale 50 está pesos viendo, la hora. imagínate que está viendo este programa. Está viendo este programa con la familia en un living. Y yo dije una ¿Quién? barbaridad que dije yo hoy. Alejo. Ah, Al ponerle Alejo está ahora en el hotel con la familia, vamos dando cátedra. ¿Entendés? Y Yo la vamos- barbaridad que dije. Golpear nenes. ¿Qué pasó? Y más cosas que No, no. Que mejor. No, de Dejá, golpear mirá nenes. el video y date cuenta. Ah, loco, son. Vale, boludo. No era más, me pongo nervioso. No hay forma que se enganche independiente igual mi hijo. ¿Por? ¿Por qué? Porque no va a haber forma. Y Bueno, si la con la última- madre de Independiente. No, porque la madre no va a tener decisión. No. No, vamos. Escuchá una cosa, para empezar, Mamo no hay forma. Yo lo voy a explicar. Porque Mamo no sabe Para, expresar. Yo- no es empresario, no, por favor. no hay forma que sea hincha de Independiente porque no hay chance que Mamo esté con la mina de Independiente. ¿entendés? No, es así. No, yo eso voy a- no dijo. Joder, no vamos, dijo. dijiste eso, Yo no voy a vamos. contar una, Eso no dijo, una vamos. cosa, me hace cargo las palabras que yo digo. Yo soy un tipo desconstruido, por suerte. Soy un tipo muy desconstruido. Pero Ahora se viene los mi funables más. futura esposa, lo único que no va a tener decisión es el cuadro que hace mi hijo. Nada más. Después
Va a estar hablado desde antes. Va a estar al lado. O sea, yo Antes de el hijo. ponele que yo me conozco una mina, ¿no? Y ahora hay una cita. Vamos a comer algo. Yo lo primero que voy a decir, che, si nosotros tenemos un hijo, Lo el primero- cuadro lo tengo que decir yo. Vos no podés tener ningún tipo de interferencia con eso. Si ella está de acuerdo, Si avanzamos. ella no está, si está de acuerdo, avanzamos. Si no está de acuerdo, descartada totalmente. Banqué. 100%. Le planteó, por lo menos se lo dijo. ¿Entendés? O si no, se puede llegar a negociar. Hijo de mío, o sea, el hijo varón, yo lo quiero de mi cuadro. Y de última, la hija que la lleva a su cuadro. Eso bien, se puede está negociar. bien, está Si bien. son dos. ¿Y por qué no al revés? La hija varón. Y porque ahí me gustaría que mi hijo varón y sea sí. de mi Si está- equipo. ¿Dos hijas tenés? Pero, ¿y si la piba no se mete, no influye en nada y tu hijo dice, papá, mi amigo me dijo que Independiente es bueno? Lo cambio de colegio, te lo juro que lo cambio de colegio. Yo te lo juro por mi vida que si veo que mi hijo está siendo influenciado por compañeros, por Independiente, yo lo cambio de colegio. ¡Ah! ¡Me hace re mal! O sea, no hay chance alguna que tu hijo sea Independiente. No va a haber forma. Pero Estoy de seguro otro de eso. cuadro, de Boca, de River. De Boca. No creo. Pero Independiente estoy seguro de que no. Para mí, si no es de Racing, no le va a gustar el fútbol. Puede ser que me guste el fútbol, que me diga, bueno, che, me gusta el básquet. Bueno, está. Alentar Racing, pero básquet. le voy a decir. Y si no le gusta el fútbol, ¿qué pasa, mamá? Si no gusta el fútbol, Sí, sí, no habrá tanta química entre nosotros, Claro. de última. Pero bueno. Pasa si tu hijo igual. Y a ver, yo tengo dos hijos. Uno le encanta el fútbol y otro no. No, imagínate que los dos no les gusta el A fútbol. uno no le hablo y al otro No, pero supongamos, no es favorito, no es que voy a preferir a uno. Pero yo tengo dos hijos, uno le gusta el fútbol y otro no. Con uno voy a poder compartir muchas cosas y con el otro no, boludo, ¿entendés? Pero Entonces, imagínate, mamá, que a ninguno de los dos le gusta el fútbol. ¿Qué haces? Y nada, hay algo que hice mal como padre, boludo. Está bien, Sí, igual. porque- Sí, te entiendo. A Sí, ver, sí. a ver, vamos a ser sinceros. Sí. Siempre nosotros decimos, los hijos deciden lo que quieren ser, está perfecto. Pero tienen un poco de influencia por cómo Sí. los criaste, ¿entendés? Sí. 100% eso, boludo. Es mentira de que el hijo decide realmente de qué quiere ser, ¿entendés? Nadie elige nada, en realidad. Por eso, vos estás influenciado de que sos chico. Si sos una Sí, maquineta obvio, de chiquito, a los ¿entendés? 5 años que arrancás a jugar al fútbol, no. Claro, porque si yo. tenés mucho poder de Claro, decisión boludo. ahí. Yo cuando tengas. Si yo a mi hijo, cuando tenga 4 años, en vez de dar una pelota de fútbol. Para, vea, ya bajamos un cambio. Le doy una pelota de fútbol. Le doy. Lo pensó. Sí, Le doy una pelota de tenis y una raqueta. Mi hijo va a ser fanático del tenis, seguramente. Claro. Y si yo me pongo a ver tenis en ESPN y ese se sienta al lado mío y ve tenis, le va a gustar el tenis. Pero si el loco yo le doy una pelota, O no. le compro una remera de Racing, los pongo a ver partido de los Lo 3 lleva a la años cancha. conmigo, lo llevo a la cancha, va a ser hincha sí o sí, le va a gustar el fútbol. Sí o, ¿O sí. no? Sí, la Sí, le va a gustar. Porque ¿quién Sí, termina? sos psicólogo, tenés que saber que le va a gustar. No, justamente por eso no. ¿Por qué? No, A ver, dale, Después va a ir el hijo de sacá la Mago teoría. con vos y le Pará, vas a decir, no, quiero porque mi papá- quiero que largue su teoría psicológica. No, porque justamente, o sea, vos estás planteando que una persona que nace es una persona que no tiene ningún poder de opinión. Y la persona se va formando con tu opinión, pero Por eso. pero con un montón de opiniones más. No solo con la tuya. Yo no voy a dejar que interfieran gente sea- que no quiere ir. o sea, lo vas a tener en un cuarto. No, hasta que después cuando sea grande sí, pero hay una cosa que del fútbol sí o sí. Posta que si yo tengo un tío que le dice, che, no soy de Racing, me No lo ve peleo, más me al tío. peleo con el tío, me peleo con esa persona. Sí, en serio, boludo. Está bien. No me peleo, pero me alejo. Hay un cumpleaños, no voy. ¿Entendés? Yo banco también, vamos. Aparte, ahora que te haces tatuar, tenés que imponer exactamente. lo Hoy no mismo tenías en tu turno, hijo. vamos. ¿Cuándo? El lunes tengo turno. ¿Qué te vas a tutar? La fecha de Racing acá. No le querías tatuar El ruidito me como... encantó. Hay un Sí. clip igual, después lo vamos a buscar. Pero no era, Era eso, y no era como unas estrellas o algo así. No sé qué agregarle, si la fecha y una estrella. Estoy viendo, no sé el diseño bien. ¿No era puedo una poner. estrella cada vez que Racing salió campeón? No, era la una cosa fecha así? cada vez que Racing salía campeón, así, tac, 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 tac. Y pero en algún momento después capaz no tenés mano, capaz. Y voy a la otra. Ah, ok, ok. La deja libre. Me miró, por ser me miró con ser- una cara, no sé, desconfiando de. yo no. Por ser te miró con la cara como diciendo, vamos, vas a tener 2 fechas más y después no vas a tener más. Dijo eso por ser con la cara. Eso es tu interpretación No de mi puedo cara. Yo confío, yo te pregunté, vamos, si después no tenés lugar, ¿qué haces? Y bueno. Otro lugar del cuerpo, ¿qué va a Vamos a hacer? buscar otro lugar. La espalda, qué sé yo. ¿Y el Dobby para cuándo? El Dobby me gustaría. La gente no El sabe Dobby- que te el gusta Dobby Dobby. Sos con la- fanático de Dobby. Pará, ahí viene. ¿Puedes imitar a Dobby? Acá tengo un Por spoiler, favor, imita a Dobby. mirá, este acá. Tengo el de la reliquia de la muerte. Vamos. ¿Puedes imitar a Dobby? Vamos, hora de invitado llegó Dobby al programa. ¿Cómo sería? ¿Quién es Dobby? Ahí te lo dice. No. Hacker, poné algo de Dobby, por Poné- favor. Pará, que Poné lo Dobby. googleé. Harry Potter no debe ir a Hogwarts. Ah, está bien. Ahí te tenés a Dobby. No sabía que se llamaba Dobby, está bien, perdón. Nombre de perro. Ahora ¿no? sí, ¿Tiene? ahí va.
Qué hijo de puta. Nombre de perro doy. Es medio de nombre Doy de nombre de perro. Nombre de mascota. No, de Mi perro. mascota se puede No, llamar Dobby. ¿De qué? ¿De pez? No. Sí, tenés razón. Por eso dije mascota de perro. Yo te estaba haciendo un trabajo, De pez. estaba haciendo un trabajo de informática. Viste que vos tenés el Access, se llama, es una base de datos. Y me empecé a llenar la base de datos con todo el plantel de Racing. No, tenés una enfermedad, mamón. Tenés como una. Tipo, obsesión. alumno Gabriel Arias. ¿Entendés? Alumno 2, García Basso. Alumno 3, y así, ¿entendés? Porque tenía que hacer una Ahí base te de doy. datos Ahí ficticia. está, Dobby. Está bien, está Es un bien. tipazo, Dobby. Para mí es el mejor personaje del cine y está solamente 13 minutos en toda la El mejor saga. personaje del cine. 13 minutos. En toda la saga. Es muy conocido para estar tan poco. ¿Viste? Es increíble, ¿eh? Es terrible. ¿Cómo sabes, Mamo, que son 13 minutos nomás? Porque está el dato. Buscalo, hacker. saltando? Está el dato. Estás saltando. Todos los días entra y chequea a ver si Dobby haga la Apareció un actualización de minuto Dobby. más. Escuchame, Mamo, vos que estuviste Harry Potter, vi que HBO está elaborando como una serie, algo así, ¿puede ser? Sí, ojalá esté buena. No sé, yo la voy a ver. Hoy me encantaría. Y yo capaz que también la vea. No, para mí es mejor meterle mucho más a algo que ya vendió. Ya No, está. va a ser lo mismo, creo. Acá falta una persona muy importante en esta charla, que es una persona muy funable en el cine, que es Alejo. El niño, Vale, el niño blanco y negro. No entiende nada, El lejos niño que se blanco y vaya a ver el negro. padrino blanco y negro. Igual, acá hay un dictador. Facu es una persona que si no la película no salió ayer y tiene los mejores efectos especiales del mundo, él no la ve. No, está Aunque sea una mierda la historia, todo. No, Y Alejo es al revés. Está confundido. A mí me gusta la calidad de las cosas, no... Pero ¿por qué, por ejemplo, una película... Dame una película en blanco y negro, Porcel. La lista de Schindler. Esa misma. ¿Por qué no puede tener calidad? No, bueno, un día si querés nos juntamos a mirarla a ver si te gusta. Capaz que te gusta. A mí Pero- no me va a gustar. ¿Por qué? Porque no me gusta, a mí me gusta lo nuevo. Pero está hecha en A mí me blanco y gusta la negro. evolución, la tecnología, no sé lo cómo explicártelo. Pero No sé, por ahí. Pero y si Bañate vos con un shampoo de 1800 días si te gusta. Fíjate, bañate. Bañate. Se va muy al extremo ya. Pero pará. Pero pará. Vos, Esa a vos, película en blanco y negro que nombraste, ¿cómo se llamó? la lista de Schindler. Buscala a ver qué año es, hacker. No es vieja, no es tan vieja. Y está hecha en blanco. Creo que Voy el yo, hacker me voy diga yo, la voy fecha yo. de Pero ese. está hecha en blanco y negro a propósito. Me chupa un huevo porque está hecho. No en es, blanco no y es negro. vieja. No es vieja. Es que no se me ocurre una vieja. Del año 93. No, hace 30 años. No, pero amigo, no estamos hablando del cine del 40, boludo. Te estoy. La pantera rosa. Charles Chaplin, La pantera boludo. rosa blanco y negro. Sí. Claro. Me entendí, bueno. Mickey Mouse. Pero eso no son películas. ¿Qué? Ni vos ni la blanco y negro. Al principio sí. Sí, bueno, Ah, sí. verdad, sí, sí. verdad. Tienes razón. No dije nada. Pero Ojo, ¿por qué no puede tener calidad? Pará, Facu, o sea, vos me Porque estás no tiene, diciendo. no es que no puede, porque no puede. Pero porque vos, no tiene. relacionás calidad Él relaciona calidad con. que a se los vea bien. efectos. Claro. Calidad Pero- auditiva, calidad. No O sea sé, que vos visual, podés- o sea, calidad a vos te- sensorial, todo lo que quiera calidad, eso lo llamo yo. O sea, a vos te puede gustar una película que tiene la mejor calidad de todas, pero es una mierda la historia. No va a ser una mierda de la historia porque tiene la Pará, mejor te doy el calidad. ejemplo. Imagínate que este Inrocks, nuestro podcast, es en blanco y negro. Y no hay calidad. Te matás, boludo, te arruina la vida. Pero yo no digo que no sea importante. Y en vez, como en la película vieja, en vez de hablar, Estamos es todo miniatura, tipo. Hago así. Ah, pero a ella, Vamos, te banqué, te a banqué ella- full. a ella tirando dos tipos de cine distintos, boludo. Te banqué, Era medio así, era medio así el cine antes, ¿no? Pero este tipo no ve una película Y de pará, 2000. pará. Vamos, este tipo no ve una película de No me voy a 2010. ver, no voy a perder tiempo mía en eso. Claro, 2010, bueno, ya para, yo, bueno, mi saga favorita del cine es Rocky y es Bueno, vamos, del Rocky. 80, ponele. Rocky la ves y tiene su deterioro. Sí, obvio, bueno, pero a mí me encanta. Y bueno, ¿ves? Pero no es blanco y negro. No, pero yo no. Él habla de blanco y negro, yo no hablé de Vamos, blanco y yo te negro. banco, vamos. No sé por qué le gusta a esta gente blanco y negro, boludo. No es por blanco y negro, pero. Mirás una escena y son carretas en el auto, No. boludo. No sé por qué le gustan esas cosas, boludo. No, pero no por eso, pero porque. Son pelotudos. A mí esta película de. No sé, no se me ocurre ninguna en blanco y negro importante. Yo ya tuve volvió el debate asqueroso que siempre tengo con este tipo, que yo ya tuve mis años de pelear siempre con él, con el No, arte. pero Facu te hace la contra siempre. No, boludo, Sí, es que no pero- es la que la habrá contra, es lo que yo pienso y él pensará eso. ¿Qué quiere que No, sí, pero es muy extremista, boludo. No, Sos muy. extremista, boludo. Con la música también. Si yo prefiero una película en blanco y negro, me estás diciendo que prefiero un shampoo del mismo año que la película. Nah, pero un shampoo porque lo tengo acá, el shampoo justo. Y justo ve quién si quiere hacer publicidad. Bueno, pero con todos, con la música también sos bastante. Sí, obvio, boludo. Pero yo no entiendo. Gracias, Si Becky. yo tengo a disponibilidad lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Pero quién dice que es lo mejor? Gracias ahora que tenés todo lo que son las plataformas de streaming, que hay 25 millones.
¿Qué hace mamá, boludo? Imagínate, vamos, ese mismo pote en blanco y negro. Fue tu publicidad. Imagínate, yo te estoy vendiendo este pote en ¿Qué blanco y estamos negro. viendo, boludo. Te vendo este pote en blanco y negro, boludo. Imagínate ese pote en mirá, blanco y negro. SimCity. No me dice cortá la nada bola. ese pote en blanco y negro, vamos. Mirá, Fabu, SimCity. ¿Qué? La Ya. película no está Mirá, no mirá es el una- auto, no es- mirá el auto, pero, que- pero no es cualquier Pero película. porque es la ambientación de la película. Ah, marico. Claro. ¿Para qué voy a mirar algo que no lo vi? Es como que me lo digas, no vi una único- película porque son mirá, dinosaurios, lo único boludo. que puedo bancar, no sé si vos. A ver. Lo único que puedo bancar es cuando estás viendo una peli nueva y ponerle que la peli es una peli común con todos los efectos de ahora y hace tipo un recuerdo de los 60 y se muestra en blanco y negro 30 segundos. Claro, yo banco también. ¿Entendés? No, que es pero este como tipo- un recuerdo. Es un ¿entendés? recuerdo, Eso claro, lo banco. sí. Este señor impresentable de acá, que está más allá, Facundo Darwintich, dijo Mamu, Tus insultos, sabes lo que dijo Mamu, demuestran, ¿no? De tus palabras. dijo que él no vio una película porque hay un auto viejo. O sea que una película que está ambientada, es de ahora, pero está ambientada en los 60, él no papá. la miraría. Y no, porque si está inventado en los 60 tampoco tiene la misma calidad, así que no me sirve, no la miro. ¿Cómo no va a tener la misma No, calidad? ponele, boludo? a ver, ahí yo. Ponele, a mí me encanta la serie de los Peaky Blinders y está ambientada Claro. vieja. Pero es con color. Ponele, ¿vos qué opinas de los Peaky Blinders? ¿No te gusta? Sí, me encanta. Pero acaba de decir que no, yo lo ponele- entiendo. ya mostró. Ponele. Bueno, ahí me encanta Game of Thrones. Game of Thrones es de la concha del pato. ¿entendés? En lo historia. miro. No lo miro, no miré ni Igual Peaky que Blinders, Vikingos, ponele. tampoco lo vi. ni Claro, Vikingos. ok. A mí ahí me encantan las películas que son Está tipo bien. modernizadas, pero de épocas viejas. Tema música. Él es una persona que desaprueba completamente los instrumentos. Él dice que la música Sí. electrónica o hecha por producción musical o computadora es mejor que la música grabada por instrumentos. Yo Totalmente subjetivo eso, no entiendo eso. Yo tengo una opinión de eso. Ahora, Capaz estoy ahora errado. haces el salto. Dejalo, Estoy mejor errado. hablamos, mejor hablamos. Estoy errado porque apenas estudié música y no sé tanto, así que es como que. Yo tampoco estoy ¿entendés? música. Entonces nada, no se choto. Pero lo que voy a decir es, no existirían todas las opciones electrónicas que hay si no hubieran existido los instrumentos. Porque todo es derivado del instrumento. No. La música viene de hace millones de años. Claro. Y la música viene de instrumentos. No, la música son matemáticas, literal. Ah, bueno, ¿ves? Ya eso no lo sabía. No, así que no. No, posta, no, igual está bien, era un buen argumento. Era un buen Ponele, argumento. ¿entendés? Te doy un ejemplo. El indio, la primera música que hizo el indio era un tambor. ¿Entendés? Toca así, pum, Claro, pum, sí. pum. ¿Entendés? Y es un instrumento eso. Entonces yo después, Yo capaz respeto, la hago un historia tema la que es full respeto. electrónico y pongo un kick, que es un tambor. ¿Entendés? Yo respeto la Pero historia. entiendo lo que dice Yo Facu. respeto la historia y me parece bien. Pero como no la viví y no la voy a vivir, la ¿Qué opina el historia- hacker de esto? Me gustaría saber qué opina el hacker. Y el hacker, tuya. capaz que le gusta, no sé, nunca hablé con él. Sí hablé de él, con él mejor dicho, de la música electrónica y le encanta. Pero no sé qué opina él de la música orgánica, digamos, ¿no? De lo que son todos los instrumentos. Después le preguntamos si querés. Vale. Terminamos el programa y le preguntamos. Pues no te gustaría ponerle, no sé, ¿viste esos live de Justin Bieber, ponele? Con todos los instrumentos, tipo la sesión, esa típica sesión que Sí, se la usan de moda, escucharía, pero no prefiero que escuchar. hizo una tipo Seven Kane, Justin Bieber, y Sí, después sí. hicieron un montón más. Prefiero escuchar Post Malone. la versión de estudio, Claro. digamos. Ah, mira. Pero Yo depende del escucharía- tema, algunos temas me gustan más. Pero hay muchas canciones electrónicas que usan instrumentos. Hay- Pero bueno, hay- no te hay genera muchas nada que no, escuchar los solos de Slash. Ponele. No, a mí particularmente no me gustan los solos. ¿Cómo vemos? ¿Eh? Hacete el solo de la llave. No. Ahora me dio vergüenza. Un día me voy a poner ahí, cuando aprendo a tocar la guitarra, me voy a poner ahí y me voy a tocar el solo de Slash. Algún Pará, día de mi- a mí, Mamo, te tengo que ser sincero, ¿Qué? que a mí los solos de guitarra me aburren mucho. Pero el solo de Skyward to Heaven, ponele. Es una locura. A mí me aburre. Por ejemplo, yo a mí me gusta el metal y el metal viejo, los Metallica, todo esto me encanta, pero cuando está la parte del solo digo, oh, qué paja, boludo. A mí no solo me A encanta. mí me encanta el metal nuevo. Los buenos solos. Los buenos solos, claro, y sí. Los Pero, solos que son una verga. Sí. parece. pero sí, es el tipo que está allá, Facu, es una persona que... Igual yo no sé de yo música para mí, pero electrónica. no necesariamente, o sea, Ahí tenés. No, pero eso son. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No sé, voy a escuchar porque no es sé una, nada. una orquesta, No se boludo. escucha. Es una orquesta de. ¿Ustedes están escuchando algo? Porque yo no. No, yo no. Ah, ok. Pero ya. Poné solo de Star Wars to Heaven. Ah, pero esto, No, esto no irías a verlo. No, esto no iría a verlo. No, yo estoy hablando contigo. Yo sí iría. Yo iría a ver esto. Yo la A verdad- ver, si viene mi novia y me dice, tengo entrada para esto, ¿me acompañá?
Y bueno, dale, vamos. Compro unos nachos y lo veo, ¿qué voy a hacer? Pero, qué sé yo. Un poco para salir de lo normal. ¿Ves? Pero esto me gusta. Esto sí lo voy a ver, la compro yo la entrada. Por algo lo puse en el Che, me hacker. comí un bite terrible, boludo. Esto me re gustó, me recabió esto. ¿No se parece a Facu Ansas el chabón? Sí. Está muy bueno esto. ¿Qué es esto, Director. hacker? A ver. Una mezcla de electrónica y Ibiza, cosas, boludo, orquesta. Bueno, creo que fue clara la respuesta del hacker. Sí, fue conciso. ¿Para qué hacker esto? Es como una Ah, Clarísimo el hacker, no sé si se puede escuchar. Brickstone. Mira. Uf. Terrible. El hacker vino a mostrar un poco la pija. Ah, claro, vino a demostrar un poco lo que. Claro. Dijo, Perfecto. dejen de hablar pelotudos, vengo yo en los domos. Bancamos al hacker. Desde este lado. Hay una banda de rock que es muy conocida, que no se me acuerdo el nombre, A ver. que hace algo así, pero con el rock. Que se llama Banda, Hay un montón de bandas. Sim no sé qué. A ver, voy a encontrar. Vamos, ¿qué? ¿Hablaste un poco de cómo te fue en la noche que fuiste a una fiesta electrónica? No hablamos de eso. No. Le mandamos un saludo a Alan. Yo la pasé bien. Qué hombre, bien. Alan. No escabié, no hice nada. Y la pasé bien igual. Si me hubieras caído estaría bailando ahí todavía. Yo capaz que también, ¿eh? ¿Eh? Yo capaz que también. Y Yo si también, no boludo. tomo me aburro mucho, ese es el tema. Y no tomé y la pasé bien. O sea, vos necesitas el alcohol para divertirte. Pasé de joda así, lamentablemente. Está bien. Es una- Mientras es sea cada vez tanto. No podría ir, ponele, ¿entendés? Pero eso, en ese caso lo disfruté. Es verdad que tuve muchos altos y bajos cuando fui. También ahí dije, bueno, me quiero ir afuera un segundo. Ah, ok. Entro, Querés respirar. empiezo punch. Después me voy a la sillita un poquito y vuelvo. Pero bueno, depende, viste que el DJ lo va llevando a... Sos más del cachengo de la electrónica, vos. Son dos Y experiencias son diferentes. dos cosas distintas. Yo fui mucho más a cachengue porque no tengo mucha experiencia en electrónica. Pero me gusta la electrónica. Iría más. Ya me di cuenta que género me gusta ponerle igual. ¿Cuál? Para ir a escuchar, no o sea, para ir de joda. ¿entendés? A ver. Me ¿Cuál? gusta más Pesado. pesadito. No llego al hard igual, no, pero algo más. No me gusta el... ¿Viste el otro día? Cuando fuimos, Sí. que hubo uno que era medio chill y después entraron los pibes de Tucumán y le dieron más power. Esos eran dos géneros distintos, ¿o no? Ujú. ¿Cuáles eran los géneros? Y el primero se podría decir como un minimal techno y el otro un melodic techno, poner un poco más oscuro. Claro, eso banco, ¿eh? Banco, no me gusta cuando va todo igual. ¿Entendés? El A mí techno me- suele ser bastante. No, no, repetitivo. no, sí, pero no. A mí me gusta cuando hay quilombo. Ok. Skrillex. que hay todo. Claro, sí, pero ¿sabes qué? Es raro mi tipo de techno. No sé, no sé cuál es el género todavía porque no Te conozco estás muy bien, descubriendo todavía. Obvio, Claro. está bien. Pero me di cuenta que para salir de joda Estás descubriendo. no me gusta lo constante. Me gusta más lo cambiante para salir Yo de joda. banco también. Yo también. no me gusta el techno a mí. Tipo, no. El house es más movidito, ¿no? House es más. El sí. house me gusta más, creo. Y tiene más groove, más Ah, para más- moverse. Me Y el gusta. melodic me encanta, que de la nada aparezca una mina diciendo... Y pum, pum. ¿Cómo dice la mina? Y cuando quieras te hago unos sonidos para usted. Me veo futuro como hacer sonidos para, Bueno, para hay un una- melodic. Eso no sé si Te se hago puede. One Facu. Direction. Eso no sé si se puede decir todavía. ¿O sí? No. ¿No? No, porque No se puede decir ¿Qué todavía. no se puede decir? No. Ya veo que aparece Todavía no se puede decir, el todavía. mambo diciendo Harry Potter. Un tema de Porcel, ¿viste? Harry Potter. Se sube a Spotify, claro. No. Cambiando de tema. Después lo diremos. Otro día lo diremos. Cambiando de tema un poco. Me gustaría saber qué vamos a hacer, boludo, en enero. Me parece. Esto es para el Tato más que nada. Dejate pelotudear y poner el auto. También está escuchando. Capaz que nos está escuchando ahí alguien, Lili, Horacio, alguien. Así Un que saludo para todos. Expresale lo que necesitas. No entiendo el por qué. El por qué no el auto. O sea, Mirá la cámara y expresalo. Tata, pon el auto. Hay un servicio de combis muy bueno, a Mar del Plata. ¿Cuál es? No, digo. Se toman una combi a la mierda. Sí, también. Sí. Es una opción, obvio. Pero el auto allá es otra cosa.
Si está la posibilidad, nosotros no ponemos compromiso a nadie, digamos. No, obvio, no, jamás. Si Tata no se siente capacitado para ir a Mar del Plata en el auto. Pero, ¿qué te puede o sea, sí, No, pero obviamente, igual, en lo que- la comodidad de la ruta. No, no es eso, Val. El tema es que él cambió de un automático a un manual. No, eso lo entiendo y sé el Ese es el problema. Pero, ¿en Mar del Plata es tan necesario un auto? Y Sí, porque ya lo vivimos. Los colectivos no te frenan porque van llenos. ¿Pero a dónde ibas a tomar el colectivo? No. Y era centro. Y eso que salíamos de atrás. Porque vos pensás, los bondis vienen desde el principio de Mar del Plata para arriba, que son las jodas más piolitas. Están sería en el sur de Mar del Plata, sería, no en el norte. Ya validaron Uber ahora, ¿no? ¿Eh? En Mar del Plata. Espero que sí. Creo Porque que antes sí. no. Entonces te tenías que ir para el sur. Eran las mejores jodas. El tema es que vos, cuando nosotros estábamos donde estaba la altura del casino, más o menos. Ya ahí llegaban los bondis llenos. Y eso que no estábamos ni por Playa Grande. ¿Entendés? Ya venían llenos de No, antes. la ida al boliche caminando era lo peor. Cuando Se fuimos hacía todo el pedo. año pasado. Era- sí que- Eran. Decí que nos hacíamos unos viajeros de 3 metros. Eran caminatas de. O sea, perdías la noción del tiempo. Eran caminatas o de 3 horas o de 10 minutos. ¿viste? No sabían ni en kilómetros, idioma y hablaba, kilómetros, sabían. boludo. Qué increíble que la mejor noche fue la menos esperada. Boludo. Para una mina nos dijo, che, ¿quieren entrar acá al VIP por 2 lucas? Bueno, dale, vamos. Ah, sí, mejor. Realmente fue eso, boludo. ¿Cómo se llama? Sunset. Sunset. Esa fue terrible. Lugar Además, raro, cuando entramos, raro. vimos abajo, no, ¿qué es esto? Y después fuimos al VIP y era otra cosa el VIP. Sí, el No, primo No, estaba le bueno. robamos la mesa a ¿qué DJ? Papu DJ, ¿no era? Al Papu perro dije. PRI o algo así era. Porque había- Claro, contá. No, creo que era así la movida. Nos frenó la mina afuera y nos dijo, muchachos, están buscando para salir, qué sé yo, nosotros no sé qué carajo estábamos haciendo. Sí, puede ser, no sé qué, bueno, sí, dale. Bueno, hoy tenemos una promoción de no sé qué, no sé, en esa época, qué sé yo, 40.000 pesos, ponele, era por grupo más una botella. Pero nos quedamos sin mesas, o sea, pueden ir al VIP todo, pero no tienen mesa. Viene, no sé si Papu J, Perro Primo, no sé qué, y tiene una mesa reservada en el VIP. Una joya. Vamos, Vamos, si nosotros estamos acostumbrados a ir al barro, mirá si me van a invitar al VIP aunque no me puedo sentar, no pasa nada. Aparte era barato, aparte. Sí, era barato. Se daban todas las condiciones. Y bueno, entramos, qué sé yo, y vemos una mesa libre. Que era la que nos dijo que no podíamos ir. Claro. Nosotros nos sentábamos La ahí. tanteamos 10, 15 minutos y dijimos, ya. Siempre hacemos esas cosas. Sí, siempre nos encanta. Este, Como la que hicimos allá en Cos. en la que quiere ir Recoleta. Juli de vuelta. La tincho. La hicimos ahí. Está muy buena esa cosa. Hay que ir. Ahora están de moda los after polo. No sé si Lo vi. Esa voz de camionero. están de moda. Y el que lleva la fiesta, el que lleva la joda es Es la tincho. el de la tincha. Tengo un plan para hoy. No, parado. ¿Cuál es el plan? Ya ¿Viste? vamos, tenemos que ir cerrando. ¿Conocen vamos. Para, quiero estoy cerrando. una queja Dale. antes que cierre. El otro día también teníamos un plan. Ah, Y después sí, pincharon sí. Son unos hijos de puta. No, vos. No, yo Vos, no sé. Ale, Yo vos, ofrecí el auto, vos. y me empezaron a dar vuelta. Yo te dije, vamos a tomar una birra. Vos también. Y empezaron ahí a hacer Ah, quilombo. pero ustedes están locos. Yo me... Vos estás loco. Decía, Esto decían, hacen una votación. No, Dicen- no. Ese fue pará, Alejo, ese fue Alejo, ese fue Alejo dice, pongamos estos dos planes. Que el que tiene más votos gana. Votamos, tiene más votos ir a tomar una cerveza que ir a Capital a tomar un café. Un café de Capital, así, un café a Es el Capital. invierno, Alejo, el invierno, boludo. Gana a tomar cerveza y Alejo pone, no, la verdad, si van a tomar una birra por acá, yo me bajo, no sé qué. Entonces, ¿para qué hace la votación? A mí me pasó que me entraron el auto. Entonces ya fue, boludo. Pero vos después te enojaste injustificadamente. con Nada, nosotros. porque me dijeron pagate un Uber. Cuando yo dije pongo el auto y me dieron 2 horas de vuelta. Y ya me habían entrado el auto porque. Está. Y pago un Uber. Bueno, ¿y qué vas a decir de la invitación de hoy? Quería rápido, esa queja, nomás. que quería, propongo. Hay un lugar que se llama Rabieta. ¿En dónde es? Fuimos, el lugar que se llama Rabieta. Está en Palermo, dentro del hipódromo. Donde atrás se arma joda. Ahí al lado del hipódromo. Muy buena joda. Es conocido. Fuimos con Mambo. Es ¿no? conocido. Conocido. Sí. Y es gratis. Y está bueno. Está bueno. Nada, lo tiro. Pero, Muchas gracias, Bekim. Muchas gracias, Gracias, Bekim. Nacho. Gracias, Diego. como Gracias, siempre. Nacho. Gracias a los chicos de Improx. Sigan a Improx, que están todos los chicos Gracias a de la familia Alejo por llevárselo una Manda- semana. Te mandamos un Sigan saludo que a está date cuenta. ¿Cuál más? Hacerse Sí, cargo. hacerse cargo. Hacer TV. Se están sumando muchos programas. Están la sumando verdad. nuevos programas. No sé si están confirmados algunos, así que no quiero meter la pata, pero va a haber nuevos programas. Así que bueno, gracias a Bekim, a Improx. Y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes. Alejo está serruchado. ¿Tenemos Alejo, invitado ¿viene o más? próximo viernes?
Alejo. Ah. ¿Tenemos invitado? ¿Tenemos invitado? No sé, pregunto. Lo confirmaremos. No, hoy- Estén atentos a las redes de Dando Cátedra. Algo que no contamos rápido así, Alejo hoy no nos pusimos de acuerdo con traer invitado. Facu quería traer a gente, Alejo dijo que no. Alejo dijo que no. Alejo dijo que no. Jefe, que no. Qué chupadera. Le bajó el Ah, dedo. al final dijo que no. Dio la bueno. negativa. Míralo, listo. Así que bueno. Así que bueno, se verá. Bueno, veremos el próximo viernes qué pasa. Muchas gracias a todos los que vieron. Gracias, Y bueno, nos gente. estamos viendo. Chuchu. Mandamos un saludo. Nos vemos. ¿Por qué le pegaste? Che.